de Libertad, Germán. Lorenzo Melgarejo. Capitán en la visita. Julio González. Señores, Libertad Ameliano, continuidad de la fecha de adelanto, jornada 2 de la apertura. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llamen 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vienen de igualar, es cierto, con escenarios diferentes en cuanto al rival de uno y otro en la fecha pasada. Un sabor más amargo para la visita a Ameliano porque de local no pudo ante Rubio Ñu. Y un sabor más dulce para el lado de Libertad después de su empate ante Cerro en el juego anterior. Hoy sí va a ser importante la victoria para ambos, pero sin dudas el peso del favoritismo va hacia el local, hacia Libertad para lo que va a ser este compromiso, que hoy tendrá a Morínigo en el arco, a Iván Ramírez, a Diego Viera, la presencia de Jiménez y Espinosa en la zona defensiva del cuadro Gumarelo. Huguito Fernández, Hugo Martínez, hoy titularidad para él, la presencia de Ernesto Caballero y Iván Franco, completando allí ese cuarteto en el medio sector del cuadro Gumarelo. Más arriba, Lorenzo Melgarejo, de buen rendimiento el primer partido ante Cerro, es el jugador diferente que tiene Libertad del medio para arriba, y la presencia hoy de Rodrigo Acuña como delantero principal del conjunto de Libertad. Se habló, se especuló si por allí podría llegar a jugar Aguilar, era una opción, pero por lo menos de momento no se da esa situación para el centro delantero que tiene también Libertad. Hoy va el juvenil Rodrigo Acuña como titular en el equipo de Francisco Chiqui Arce. Creo que tiene que ver mucho con el tema de la lluvia, igualmente para la escasez en cuanto a la cantidad de aficionados. Casi medio plantel de Ameliano va y le saluda allí a Francisco Chiqui Arce, el saludo previo, el saludo de los capitanes igualmente. Ahora hay una llovina, ¿no? La lluvia fue de una llovina, pero sí me parece que hace que varios hinchas de Libertad por allí se hayan frenado en su deseo de venir. Igual sí están los más fanáticos, tanto en la zona de las preferencias, las plateas y también en la zona de las graderías, los fanáticos del conjunto de Libertad de cara a este partido. Decíamos, no hay ningún charco así a simple vista, producto de la lluvia fuerte que se dio en la parte previa. Tiene muy buen drenaje aquí la cancha de Libertad La Huerta, pero sí, vamos a tener una pista rápida, una pista en donde se puede elegir mucho con el disparo de media distancia, teniendo en cuenta esta pequeña llovina también que se está dando a estas horas aquí en Toyocuá. Los disparos de media distancia me parece que pueden complicar un poquito a los arqueros, hablando de Morínigo y Martínez. Y hablando de Martínez, la formación de repaso de Ameliano. Martínez en el arco, Fabián Franco, Julio González Falabella y la presencia de Abel Paredes en la zona defensiva. Luis Ayala, Jonathan Benítez, Walter Rodríguez. Hoy Larralde titular, el otro día había ingresado en el segundo tiempo ante Rubio Ñu, inclusive tuvo una chance importante el ex Defensa y Justicia. Sanguina, que también es titular en la fecha junto con Aranda. Así completan allí la formación del medio para arriba. Hoy, por ejemplo, Elvio Vera no está. Freddy Vera, otro de los jugadores que fueron titulares. Los entrenadores están optando por cierto recambio, por ciertas modificaciones, caras nuevas en algunos casos, otros que estaban en el banco, que ingresaron en el segundo tiempo, teniendo en cuenta la semana con 3 partidos, entonces optan muchos de ellos por 2 o 3 cambios y algunos inclusive un poquito más dentro de lo que tiene que ver la formación de uno y otro. De un lado, Francisco Arce, técnico de Libertad, del otro lado Roberto Nandi, técnico de Ameliano. Ahora sí, ya ajusta el cronómetro, mira el reloj correspondiente, el David Ojeda, puntualmente es el horario marcado. Todo listo, todo presto, esto está por arrancar aquí en La Huerta. Ojalá que así como el clima sea con lluvia, pero de goles y emociones los que nos puedan llegar a ofrecer Libertad y Ameliano. Señores, vamos a ver Sanguina, va a arrancar el fútbol aquí en La Huerta, la orden de Ojeda, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando Luis Ayala en la salida del equipo visitante, eleva sobre la zona de Sanguina, golpea con la pierna derecha, busca la Larralde, la pelota le va quedando el arquero de Libertad, hablamos de Morínigo, levanta el esférico en campo de Ameliano, busca Melgarejo, baja por el medio, la salida de Caballero para Libertad. En Supli celebramos 70 años en totalidad, confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Pica Ramírez, la pelota le va quedando a Franco, buena descarga sobre la banda derecha, corre cargando Hugo Martínez para el equipo de Libertad. Otra vez para Ramírez, ganófono de cancha. Ojo que puede estar el primero, pelota larga de Ameliano, saca Falabella. El rebote le va quedando Hugo Fernández, cerca de la media luna, pisa Lara Fernández, saca Falabella con la zurda. Se viene Sanguina para el equipo de Ameliano. El verano se disfruta cuando se prende.
Proba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Viera con la pelota jugando por abajo para Néstor Jiménez. Nadie de Ameliano en la presión. Le cede la pelota y el campo al equipo liberteño. Va metiéndose, atención, picando Espinosa, descargando sobre Melgarejo. Melgarejo para el equipo liberteño, cortando mitad de terreno. Cierra Walter Rodríguez. Recoge el rebote Julio González. Busca la salida, la visita desde el fondo. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Primeros movimientos del partido aquí en la Huerta, señores, recordando que a las 20:15 en el norte juegan 2 de Mayo Olimpia. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Tiene la pelota Ernesto Caballero jugando por bajo para Néstor Jiménez, apertura sobre la zona izquierda. Allí con Espinosa, otra vez con Néstor Jiménez, reiteramos, le cede la pelota, le cede el campo el equipo de Ameliano, el conjunto de Libertad, esperando salir de contra. Se mete Ramírez, buen pase para Hugo Martínez, ojo que va Libertad. Martínez pisó el área, se mete en diagonal, cruza Falabella, pide en córner, que dice el árbitro. Finalmente saque de meta, tiro de portería para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellal 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar la pelota desde el fondo Falabella. Está charlando allí con el arquero, con Miguel Martínez. No se apura, juega justamente con Martínez. La pelota de Falabella y la salida de Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Espinosa con la pelota alta, presión de Ayala. Espinosa levanta el esférico en terreno de Ameliano. Va cerrando la marca, sacando Julio González. Por el medio se va mostrando. Franco fue al piso, el árbitro deja seguir. Recoge el rebote Rodrigo Acuña Vera para el equipo Gumarilo. Va Acuña Vera, campo enemigo sobre la zona izquierda. Le cierra el paso, el camino Julio González. El rebote le queda a Jonathan Benítez. Toca, mueve en su terreno Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. El día de hoy por la fecha 2 sigue el partido entre 2 de Mayo Olimpia. Va a ser esto a las 20:15 en Río Parapiti con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el VAR José Méndez. La pelota le queda a Julio González, descargando sobre la presencia del argentino Larralde. Larralde con la zurda, con Jonathan Benítez. Rodríguez toma contacto con la pelota, busca la salida Ameliano. Ofertas en aires con instalación gratis y cuota de 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. ¿Qué quiso hacer Rodríguez? En esa sucesión de toques de Ameliano, como que tuvo una especie de pelota tatá. Se dio el pase para atrás, complicándose, compañeros. Así, hablando pronto y rápido, terminó regalando un tiro de esquina el jugador de Ameliano Libertad. En esta se equivocó Rodríguez. Atención con este tiro de esquina, señores, en un error en la salida de Ameliano. Y este córner para Libertad sobre la zona derecha, arco de la tribuna sur. Le pega Hugo Fernández con la zurda. Apunta Fernández, levanta centro, pelota arriba. Saca Julio González. El rebote le va quedando a Melgarejo. Va a insistir Ramírez para el equipo libertiño. El día jueves, el día de mañana, sigue la fecha 2. Trinidense Guaraní va a ser en el Martín Torres a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán. Y en el VAR, Carlos Figueredo. También Rubio Ñu Recoleta en la Arboleda a las 20:15. Arbitraje de Blas Romero. Y en el VAR, Edgar Galeano. Sube Franco, si alcanza ahora peligro. Llega primero la marca Julio González. Balón para Fabián Franco, levanta con Ayala, se viene Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da litro exacto indica Jorge. Están empatados Libertad Ameliano aquí en la Huerta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Buen pase de Hugo Fernández para Ramírez, avanza cerca del área, carga Libertad, pelota al área, golpea de cabeza Julio González. El rebote para Abel Paredes, jugando rápidamente para Walter Rodríguez, otra vez con Paredes, siguen llegando los hinchas de Libertad en plateas, Germán. En plateas, en preferencias y también ya llegó también la hinchada organizada de Libertad colocándose allí en la gradería Baja Sur.
aquí del Estadio La Huerta. Saque de costado, campo rival para el Gumarilao. En Rumbos estamos para cuidarte si tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y hoy ayuda la doble bandeja por el techito, tanto para los hinchas de Libertad y de Ameliano. La mayoría se está ubicando allí, Germán, del lado de Ameliano y los propios los de Libertad. Así mismo es, Jorge. Los que están en gradería son mayoría en la bandeja de abajo. Nos referimos a gradería sur, la asignada para Libertad. Y en la de Ameliano sí que totalmente están allí en la gradería norte baja. Carga Sanguina, pisa Lara, avanza Ameliano, cierra bien Viera, cruzando la marca, la pelota se pierde a un costado lateral en ofensiva, zona derecha para Ameliano. En Concasa, que ladrillo, tejaron más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarizamber. Banco, viví el verano. Como estaba contando Germán, siguen ingresando los hinchas de Libertad. La pelota le va quedando a Ayala jugando rápidamente con Fabián Franco, para Larralde. Pase de primera con Franco, otra vez Larralde, se quiso meter dentro del área. Le cierran el camino y va sacando Hugo Fernández. Falta de Jonathan Benítez sobre Fernández. La advierte el árbitro, señores. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para el Gumarilao. Mega Farmi, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. 20% con corre, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La salida del equipo de Libertad con Jiménez. Levanta la cabeza Néstor Jiménez. Va corriendo Espinosa jugando por Baco para Melgarejo. Se mete, atención, sobre la zona izquierda que quiere ganar fondo de cancha. No pudo Hugo Fernández. Le cierra el camino Franco. Va recogiendo la pelota Fernández. Insiste Melgarejo para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Habrá salida para Ameliano. El partido 0-0, Darío. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Levanta la pelota Larralde a la búsqueda del esférico. Va el 11. Intentó Sebastián Aranda. No alcanza la pelota. Corre Viera. Viera recuperando la pelota para el equipo de Libertad. Juega corto para Néstor Jiménez. Otra vez con Viera. Pide Ramírez. Balón para él. Para Adoarse dando indicaciones. Hace lo propio Nani. El juego está 0-0. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina, en 1 hora, a las 19 horas, arranca el duelo entre Racing y Rosario Central. En Rosario Central, en el probable equipo se encuentran Enzo Jiménez y Agustín Sandes. La pelota de Melgarejo tocando para Viera. Este es con Ernesto Caballero. Viera con el esférico. 8 tenemos de la primera parte. Libertad tiene el esférico. Busca profundizar tratando de convertir el primero. Emilieta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Promo como Tire por último mes. Comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. La ralda y la presión. El esférico le queda a Néstor Jiménez. Jiménez suelta la pelota sobre la zona izquierda con Espinosa. Otra vez con Jiménez. La pelota en poder de Libertad. Lo espera, lo aguarda con mucha paciencia Ameliano. Tratando de tener un contragolpe. Balón para Viera que sube sobre la zona derecha. La pelota para Ramírez. Ramírez aproxima al área. Elude la marca de Benítez. Corre Ramírez. Tiene que retroceder todo. Vuelve a comenzar desde el fondo Caballero para el Gumarilao. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Cocció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Néstor Jiménez con la pelota para el equipo de Libertad. Lo persigue. La le juega por bajo para Hugo Fernández. Corta bien Jonathan Benítez. Se la marca. Mitad de terreno. Levanta la cabeza. Posición adelantada. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Me parece una fuerte entrada y no sé si la lesión es importante, Germán. En el jugador de Ameliano, que es el más afectado. Lo que pasa es que cayó luego de una trabada allí Hugo Fernández y cayó justo sobre la pierna del jugador de Ameliano, que ahora justo se está reponiendo. Nos referimos al lateral derecho, en este caso de Ameliano, que es el que quedó afectado, pero ya se va reponiendo. Ingresaban los médicos con autorización del árbitro, pero al ver que ya se estaba levantando por sus propios medios, decidió frenarlos a ellos el árbitro del partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de...
va en el forcejeo con Jiménez, gana Sanguina, pero se equivoca en el pase. Le termina regalándole frico a Ernesto Caballero, que a su vez retrocede con Viera. Viera tiene el control de la pelota, pisa como un salonista Néstor Jiménez. Apertura por derecha con Ramírez, va saliendo el Gumarilo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Hugo Fernández le regala el balón a Ayala de contra con Sanguina, pero se equivoca Ayala. Corta bien Néstor Jiménez, alta presión de Sanguina que lo venía sujetando a Jiménez. No hay falta porque tiene la pelota Ernesto Caballero por el medio con Martínez. Toca por abajo para Viera. Mueve Libertad en campo rival. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la Liga Profesional Argentina, River Plate recibe a Gimnasia de La Plata a las 20 horas y Estudiantes de La Plata a las 22:15 recibe a Boca Juniors. Carlito Befort también reportando sintonía. Recién pasé aquí en la zona Artigas, frente al estadio. Dice saludo para Carlito Befort reportando sintonía. Habrá pelota para Meliano, el juego 0-0. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. ¿Está sentido? ¿Quién es el que está sentido? ¿Es Aranda, la falta de Franco, Germán? Sí, por falta de Aranda, por falta de Franco, exactamente. Aranda es el que está sentido y el propio Franco es el que ayuda al atacante de Ameliano a ponerse de pie. Se va recuperando el futbolista visitante, tiro libre, lo hace Paredes para Meliano en su campo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Falabella juega rápido con Jonathan Benítez, jugando sobre la presencia del argentino Larralde. Otra vez Jonathan Benítez, buena descarga, corre Aranda, tiene perfil para el disparo con la zurda. Le pegó más lejos afuera. En la primera insinuación en ataque de Ameliano no pasó nada, tiro de portería, es para Libertad aquí el juego niño. Y la primera de Ameliano, que también por momento busca controlar en el balón, toque sucesivo, por momentos arriesgándose allí en la zona baja, como esa de Rodríguez donde se terminó equivocando, pero aquí por lo menos en casi 13 de partido, una aproximación del equipo de Ameliano que busca adelantar también en sus líneas. De momento, mucho estudio, toca aquí, toca allá, el rasgo de los protagonistas dentro del partido. Seguro que ya en minutos llegarán las emociones de cara a los arcos, tanto de Molino y de Martínez. Señores, 0-0 el partido. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por el Brasileirao se enfrentan el Chapecoense de Walter Clark contra el Santos de Gustavo Caballero y de Alexis Duarte. Esto va a ser a las 20 horas, a confirmar si los compatriotas estarán en campo. La tarjeta amarilla ¿para quién? Para Sebastián Aranda por la patada, la entrada tardía que le realizó a Hugo Martínez. Quedó muy sentido en la pierna izquierda del volante de Libertad. Es la primera tarjeta amarilla que aparece en el partido. Señores, tiro libre, sentido Martínez se va recuperando, tiro libre para Libertad en su terreno. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la de que decir CNTS por Emoy. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro Empeña La Plata. Plantado frente a la pelota Viera para el tiro libre, va a levantar el centro, lo busca Melgarejo. Está Ramírez, en realidad pase corto de Ramírez sobre Viera, tocando la pelota sobre su compañero en defensa. Hablamos de Néstor Jiménez, apertura sobre la zona izquierda, allí va corriendo Espinosa, Libertad buscando el primero. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Carga desde Simil y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacará, Encarnación. Carga con Lavi y participa por premios Copetrol, vamos. En el interior se usa mucho esta frase, ¿es así, Germán? Tal cual, sí, y se está produciendo, Jorge, se está produciendo y aumentó un poquito más de intensidad, sí que a comparación de lo que era al principio del partido. ¿Hay una garuita o no? ¿Puede ser una garúa? No. ¿no? Es una lluvia suave directamente. Suave, sí. Lluvia suave entonces. Así como el partido está suave de momento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Tiro libre en su terreno, pelota para el Gumarilo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y no te de gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Saludos al querido Blas Antonio Serafini también reportando sintonía. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Se mete por ahora Espinosa para el conjunto de Libertad. Aunque retrocede todo con Viera. Juega sobre la zona derecha para Ramírez. La presión de Aranda que tiene que cuidarse. Está amonestado. La marca de Paredes impacta en Franco. Saque de costado en su terreno para Meliano. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo de Rosángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Excesos surcas y perfectos socorro en envío. Venta 083308813 Re San Justo Hierro. Jonathan Benítez con una pelota jugando para Falabella. Falabella toca por bajo para atrás con el arquero Martínez. Alta presión de Vera Acuña. Casi le saca la pelota el delantero Humareno al arquero Martínez. Se complicó increíblemente el golero de Ameliano. Falta, no dice el árbitro. Walter Rodríguez fue a la pelota pese al reclamo de Espinosa. Señores, habrá salida para la visita. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Jacomer Automotores. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. ¿Qué pasó, Germán? Acá hay falta de Sebastián Aranda, recientemente amonestado. El árbitro solamente sancionó la infracción sobre el lateral de Libertad, Matías Espinosa. Tiro libre en su terreno para el Gumarelo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recupera la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Espinosa con la pelota, le va quedando a Jiménez. Jiménez juega por abajo para Viera. Parte Ramírez solo sobre la banda derecha, está también por allí Franco. Viera levanta la cabeza, quiere poner el balón sobre Franco, pero se lo impide Jonathan Benítez en la marca. Le queda Hugo Martínez, tiene que retroceder todo. Viera vuelve a comenzar a construir con mucha paciencia el equipo libertiño con Jiménez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pescando allí cerca Sanguina, algún error de los defensores del equipo de Libertad. Ernesto Caballero tiene el esférico, va girando por ahora. Hugo Fernández piensa dónde va a colocar la pelota, lo hace sobre la banda izquierda. Allí recibe Espinosa, se aproxima al área, se equivoca en el pase, le cierra bien Walter Rodríguez, también se vuelve a equivocar, se enoja Nani. El rebote para Franco en el equipo liberteño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Coco, Seonanas, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. En el norte a las 20:15, 2 de mayo, recibe al equipo franqueado. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Sanguina muy solo quiere el contragolpe, pero se lo impide Viera recogiendo el rebote. La pelota le va quedando por ahora Néstor Jiménez. Descargando un mitad de terreno sobre línea central en Ernesto Caballero. Caballero deja atrás la cobertura de la Larre. Va cargando, avanza, busca el primero del equipo de Libertad. Se mete bien Espinosa por la izquierda. Suelta para Fernández. Buena marca de Franco. Fabián Franco y la pelota con Rodríguez para Meliano. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de integros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se viene en Slot del Sol. Juegan un viaje todo pago con Lauris Riva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Hablando de 2 de mayo, Olimpia 2015 el partido. Dirige Mario Díaz de Ibar en el bar José Méndez. Miércoles de descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta con todas las formas de pago. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza en repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Buen pase de Larralde, aunque va Aranda. Aranda con la pelota perdió tiempo. Demasiado tiempo perdió Aranda, pero estaba en posición adelantada. Intentó en esta Larralde con Aranda, se enoja Sanguina, pero el banderín estaba arriba, niño. Sí, ya estaba el banderín arriba, todos le miran allí el asistente, una jugada fina, creo que estaba más atento presto allí el asistente, sancionando allí esa posición adelantada, se queja Larralde, se queja Sanguina, intenta buscar por momentos San Meliano,
con esta sucesión de toques hasta que terminaron cayendo en offside. Por eso se quejan de Emiliano, para ellos no estaban en offside. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro Chaco indica Jorge. Empatando Libertad Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Busca Melgarejo, que bien bajó de cabeza, intentó Acuña Vera, pero no alcanza. El rebote mitad de terreno para Sanguina, quiere el contragolpe. Larralde tiene espacio. ¿Quién sube por la derecha? Va la pelota para Ayala. Corta, viene la marca Espinosa, balón a un costado. Lateral en ofensiva, zona derecha para el equipo de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El día de mañana sigue la fecha 2 del torneo de apertura 2026. Trinidense Guaraní en el Martín Torres a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán. También Rubio Ñu Recoleta. Esto va a ser en la Arboleda a las 20:15. Rodrigo, porque se viene de contra Melgarejo. Primero en camino. Viene. Está el arquero. El arquero Miguel Martínez le saca el gol a Rodrigo Acuña Vera. Error en el fondo de Ameliano. Recogió el rebote Melgarejo, el contragolpe Acuña Vera, el disparo. Salvó Martínez lo que era el gol, Gumarelo Niño. Achicó muy bien allí Miguel Martínez, pero también hay dos situaciones. El mérito del arquero, que salió a achicar, pero también la falta de definición del todo del delantero de Libertad. Y una magnífica chance, un buen robo de balón, traslado con velocidad del balón, el mano a mano. Y allí se lanza casi por la vida el arquero. Es más, termina lesionando, caído también un defensor de Ameliano. ¿Qué chance tuvo aquí Libertad? Perdonó Rodrigo Acuña. La buena tapada fue de Martínez, que está sentido. Está sentido el arquero. ¿Y quién más, Germán? Jonathan Benítez, que es el que iba persiguiéndolo a Rodrigo Acuña Vera, tratando de molestarlo antes de que defina. Los dos están siendo atendidos por los médicos de la B Azulada. Tiro de esquina para el Gumarelo. El día de mañana sigue la fecha 2. El encuentro de Rubio Ñu Recoleta va a darse en la Arboleda a las 20:15 con arbitraje de Blas Romero y en el bar Edgar Galeano. Fútbol paralizado, sentidos Martínez y Jonathan Benítez en la visita. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Le están asistiendo ahora Martínez, ya se recuperó Jonathan Benítez. También se repone Martínez, vendrá el córner para el equipo local. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo de filiales en Ambareque, Apiatec, Agua, Coronel Oviedo, Villarreque, Caguazú, al este, Carapeo de Pilar. Unisal, para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Hugo Fernández y el córner sobre la banda derecha para el equipo de Libertad. Vendrá el tiro de esquina, arco de la tribuna sur. Quiere el primero Libertad, pelota bien arriba, amplio Viera. Intento de cachetada más lejos afuera. Señores, tiro de portería para Ameliano. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado de $56.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Va a sacar la pelota Falabella. Hay charla previa allí con Miguel Martínez. No se apura. Le indica al árbitro que tiene que sacar a Martínez. Se va recuperando Jonathan Benítez. Tiro de portería para Ameliano. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobraba con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Largo pelotazo para Sanguina, se viene, pero está muy solo Sanguina. Le cierra el camino y le saca la pelota. Ernesto Caballero jugando para Iván Franco. Levanta para Melgarejo, que solo pica. Melgarejo alcanza y está el primero. Cerró oportunamente González. El árbitro indica tiro de portería. Piden córner. Se enoja, discuten allí Melgarejo y Franco. Volvió a llegar el equipo liberteño. Saque de portería para Ameliano. Aires Split 18 cuotas 189.000. Heladera media 300 litros 18 cuotas 169.000. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Martínez con la pelota descargando en Julio González. Pone el balón para Ayala. Alta presión de Jiménez. Le saca la pelota. Hugo Fernández apunta. Fernández puede estar el primero. Remata al arco. Martínez. Miguel Martínez vuela. Desactiva esa bomba, señores. Lanzada con la pierna zurda de Fernández. Iba al ángulo. El melenudo arquero vuela. Manda la pelota al fondo. Tiro de esquina para el Gumarelo Niño. En dos ocasiones ya salvando Martínez. De a poquito se va convirtiendo en la figura. Del lado de Ameliano levantó los brazos Nani pidiendo alguna explicación al técnico de Ameliano. En la anterior lo de Acuña, ahora lo de Fernández.
Otra vez Martínez insiste, es el mejor momento en este lapso entre 22 y 24 minutos, donde apura Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica corte. Están empatando Libertad Ameliano aquí en la Huerta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Basta, dice el árbitro. Se están empujando dentro del área, Germán. Sí, Lorenzo Melgarejo y Lucas Falabella. También allí en medio está Jonathan Benítez. Les pide que se separen, que no se peleen. Señores, vendrá el córner, esta vez de Ramírez. Sobre la banda derecha para el equipo liberteño que está cerca del primero. Balón arriba, le queda Vira. Despeja de cabeza Julio González. El rebote para Sanguina. Quiere el contragolpe Ameliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para que sea tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Y Nani reclama porque casi enfrente a Nani fue la jugada y le dice, pero es para nosotros, no lo puede creer Roberto Nani. Terminó sancionando David Ojeda a favor de Libertad esta última acción. Pelota para el equipo de Libertad. Sentido Sanguina en Ameliano. En Concasa, Ladrillo, Teja, Aroma, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Sigue sentido Sanguina y reclama Nani, Germán. Sí, cerca del tobillo izquierdo. De allí se toma Jorge Sanguina. Ahora se pone de pie con ayuda de Larralde. Va a proseguir el fútbol buscando la salida. Viera para el Gumarelo. Miércoles de ahorro hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 20% con personal PQR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Ramírez con Viera. Viera tiene la pelota descargando Néstor Jiménez. Va la presión de Ayala. Jiménez no se complica, otra vez con Viera. También colabora Sanguina tratando de bloquear la salida de Gumarela. Recoge el rebote Franco. Pierde la pelota ante la marca de Aranda. Pica Aranda. Iván Franco la marca. Gana un lateral Aranda. Campo rival para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Jonathan Benítez va al piso. Pide falta. No dice el árbitro. Benítez, el volante del equipo visitante, juega para Aranda. Tiene que cuidarse. Se arrojó al suelo. Está amonestado Aranda. Ernesto Caballero con la pelota. Zafa bien de la marca de Walter Rodríguez. Está cargando Hugo Martínez. Se mete sobre la zona derecha. Buen pase para Melgarejo. Melgarejo avanza cerca del área. Apunta, eleva centro. Pelota arriba. Gol en camino. Vino. Gol. Afuera. Afuera, niño. Increíble. El público liberteño se levanta, canta el gol. Pero la pelota pega la parte externa de la red, niño. Y no fuimos los únicos, más de uno aquí en la preferencia. Se levantó, se abrazó, gritó el gol. Nos engañó a casi todos aquí, por lo menos en la zona de las preferencias. Aquí un hincha le pregunta a otro, ¿se fue afuera? Sí, se fue afuera. Dio en la cara externa de la red, parecía que se metía al fondo ese cabezazo de Acuña, Rodrigo Acuña. El centro se lanzó de palomita, dio en la cara externa allí de la red. Esa pelota, otra vez cerca. Esta vez la tercera no fue la vencida, porque en dos ya había tapado Martínez y en esta estuvo cerca. Libertad que sigue apurando, insistiendo. Estuvo ahí a una red del gol. No fue gol, señores, 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Yo por el festejo, la reacción del jugador me percaté que no fue, porque la verdad pensé y dije, qué raro que nos sale a festejar. ¿Usted cómo vio, Germán Eliodoro Tilner? También me dejé llevar por la impresión del movimiento de la red. Pensé que fue gol, pero quedó boca para abajo y tomándose de la cabeza, de la parte de la nuca allí. Acuña Vera lamentándose la jugada que no pudo definir con anotación. Y vos sabés que no solamente el público de Libertad acá del sector preferencial quedó confundido, sino también algunos integrantes de la banca, porque 2 o 3 jugadores, también miembros del cuerpo técnico de Chiqui Arce, se levantaron de sus respectivos asientos como para festejar. Después se percataron que la pelota había ido afuera. Totalmente, por lo menos lo que estamos aquí del lado de las preferencias y cabinas, parecía gol, pero no lo fue. Señores, 0-0. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria
Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Viera jugando la pelota para su compañero en defensa. Néstor Jiménez, apertura con Matías Espinosa. Va Hugo Fernández en campo rival. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto indica Jorge. Libertad Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. No voy a dar el nombre del aplicativo, pero hay un aplicativo que yo sigo y marca gol y después gol anulado. En realidad nunca entró. O sea, más de uno nos jodió también esto. La persona que hace el minuto a minuto aquí también esta página también marcó gol de Libertad, pero dice gol anulado. En realidad dio en la cara externa de la red esa pelota. Nuestro CM ya puso gol y después borró. Está más de uno, nos quedamos ahí con gol. Acuña Vera y la pelota para el equipo liberteño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. La fecha 3 sigue de la siguiente manera. El sábado 31, Nacional recibe al 2 de mayo en el Arsenio Irico a las 18 horas. También Ameliano San Lorenzo a las 20:15 va a ser en la Fortaleza del Pique Cerú. Muy bien, gracias Rodrigo. Va Hugo Martínez, la marca de Falabella, le saca el esférico, se equivoca, recoge el rebote. Ernesto Caballero, mitad de terreno. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bema de Flores. Picas, falta. Cayó. ¿Y cómo se enoja Ramírez, Pedía falta, Ramírez se enoja con el asistente Villagra cerca del banderín. No dice el asistente, tampoco el árbitro del partido. Se enoja el público libertario allí en preferencia. Saca Sanguina por Ameliano. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Hugo Fernández. Mejor Libertad, pero le falta la puntada final. Intenta meterse Matías Espinosa sobre la zona izquierda. Juega por abajo para Fernández. Fernández en el mano a mano. Gana bien el delantero Acuña Vera. Quiere elevar el centro, pierde la pelota Hugo Fernández, le saca Walter Rodríguez, saca al argentino, la rande para Ameliano. Ofertas renovadas de los imbatibles de stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y online. Como la Albirroja dejará su marca en el mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Picando Iván Franco en diagonal cerca del área. Franco, punto para el disparo, le queda la pelota a Hugo Martínez sobre la zona derecha. Ramírez coloca centro, balón al área, la marca de Paredes logra evitar el córner, no se fue la pelota, insiste Iván Franco, recoge el rebote y va sacando Aranda para Ameliano. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Caballero para Iván Franco, sube Franco, cerca del área, la pelota de Martínez, gol en camino, tira, bloquea bien Walter Rodríguez. Tenía destino de arco, Rodríguez en la marca, córner para Libertad. La Plata Empeños, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos encuentros locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Vendrá el córner, le pega la pelota a Hugo Fernández con la zurda. Suben los zagueros, están dentro del área. Viera, Néstor Jiménez. También Melgarejo, Acuña Vera, Hugo Fernández y el córner. La orden de Ojeda sobre la zona derecha. Pase corto para Franco. Alguna acción elaborada. Va corriendo Fernández. Centro, pelota arriba. Despeja Sanguina. Insiste el equipo liberteño. Franco intentó. Iván Franco logra sacar la pelota desde el fondo. Jonathan Benítez para la visita. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui Wolf. Encontrarlos en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Sigue insistiendo Libertad de los dos, el que está mejor. Es más, no tuvo una situación de gol casi hasta aquí de riesgo, solo una aproximación. Ameliano quedó en eso. Hasta aquí todo de Libertad. Dos buenas tapadas del arquero Martínez y ese cabezazo que dio en la red de parte de su delantero Acuña. Sigue insistiendo, sigue buscando. Quiere el primero el Bumarelo. Va a sacar Jonathan Benítez para el equipo visitante. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la UEFA Champions League se están disputando varios partidos, pero el resultado más destacado es la caída del Real Madrid 3-2 contra el Benfica. Van 65 minutos de encuentro. Larralde tiene la pelota, descargando fútbol sobre la zona derecha para Fabián Franco.
Franco con la pelota en el equipo de Ameliano, que ahora va saliendo de la serie. Cargas desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol. Vamos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Saludos para Andrés Alejandro Cano y toda la familia Cano, reportando sintonía en la ciudad de Ipacaraí. Cuando tiene la pelota Paredes, va sacando el zaguero de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, todos los compañeros en la continuidad del fútbol 2 de mayo, Olimpia en el norte del país. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Petsu crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Petsu Gona, a todos les gusta. Estiro de esquina para el equipo visitante, para Ameliano. ¿Quién le va a pegar a la pelota, Germán? Fabián Franco va a cruzar toda la cancha para ir hasta la esquina izquierda y pegarle a ese córner. En instantes el córner para el equipo visitante. También por la fecha 3, el domingo 1 de febrero en el Defensores del Chaco se enfrentan Olimpia Trinidense. Luego Guaraní Rubio Ñu, esto va a ser en el Érico Galeano a las 20:15 horas. Franco y el córner para el conjunto de Ameliano. En San Justo Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso, surcas y perpetuo socorro y venta 093308883 San Justo Hierros. Plan de leche Lactoland de sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactoland, el postre que más te gusta. Y el sábado la asamblea de Cerro Porteño. Sí, hasta hoy pueden el movimiento igualmente hacer todo lo que tiene que ver con publicidad, cierre de campaña. Hoy, el sábado, la asamblea desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Cerro tendrá nuevo presidente, veremos de quién se trata, si es Reguera o Rejala o Reguera. Señores, vendrá el córner. Franco, Fabián Franco, el centro más lejos afuera. No pasó nada, tiro de portería que favorece el Gumarillo. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Germán, ¿ocurre algo no allí en la boca de acceso del público visitante? No fue reportado nada. Al menos acá del sector de gradería norte, acá en la boca de acceso, decís, ¿verdad? Sí, donde están los hinchas de Ameliano. No. Muy bien, porque pensé que pasaba algo en esa zona. Señores, el partido 0-0, pelota en ataque para Libertad. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto ADIO, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. Balón en ofensiva para el equipo de Libertad. Martínez quiere colocar el centro, lo hace ahora. Pelota viene arriba, testazo defensivo. Le queda Iván Franco, remata al arco. Gol. ¡Gol! De libertad del Gumarilo, de Néstor, de Jiménez. Néstor Jiménez le pega con una zurda allí en el área chica. El centro del lado izquierdo. No pudieron sacar los zagueros visitantes. Una serie de rebotes y le queda avanza la pelota al defensor que venía acompañando la jugada. A Néstor Jiménez saca el disparo potente. Nada que hacer para Miguel Martínez. Venía siendo mejor el conjunto de Arce, el equipo local. Encuentra su premio, llega el primero aquí en la Huerta. Ficha 2 del torneo Apertura. Gana el Gumarilo. Gana Libertad, señores. Libertad 1, Ameliano 0. Néstor Jiménez para el equipo local. Monumental. Ahora sí, porque ya estaba mereciendo Libertad. Decíamos de las dos muy buenas tapadas de Martínez. Ese cabezazo que dio allí en la cara externa de la red. Y aquí una sucesión de enredos en el fondo. Primero el tiro de esquina. De allí nace todo, la posibilidad, la chance. Y Néstor Jiménez, que estaba pescando allí en Río Revuelto, que estaba pescando alguna situación en el área. Le queda muy bien la pelota al central de Libertad que fue, acompañó. No lograron sacar los centrales de Ameliano. Está caído el saqueador que está reclamando alguna falta, algún movimiento, por lo menos aquí desde el lado opuesto de cabinas
no nos percatamos de qué pasó exactamente allí en el área Corel. Pero en ese enredo, en esas piernas que fueron a pelear allí, el que sacó ventaja fue Jiménez, el central de Libertad. Merecido, está arriba. 1-0 el Gumarelo con el zurdazo de su central que estaba atento, listo, presto en el área chica para empujar el balón. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. ¿Quién está sentido? ¿Quién quedó golpeado? Era Julio González, que ya se fue reponiendo, ya fue asistido por los médicos mientras se celebraba el gol de Libertad. Está confirmado, ya va a continuar el juego. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad le gana 1-0 a Meliano. Y su seguro Chaco. Monumental. Retorno al campo de juego Julio González luego de quedar golpeado en la acción del gol. La pelota de Falabella, el zaguero zurdo del equipo visitante, levanta para Sanguina, golpea de cabeza, corre Abel Paredes, desplaza bien Paredes, Franco le saca la pelota, Iván Franco juega con Ramírez, se viene Libertad de contra. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También por la fecha 3 va a seguir el 2 de febrero, lunes 2 de febrero, Recoleta Libertad en el Ricardo Gregor a las 18 horas. Cerrando esa fecha, Cerro Porteño recibe al Sportivo Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. De momento, victoria, Gumarela gana el local 1-0. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilar solo 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Acuña Vera desplaza la pelota a campo rival, retrocede ahora con Lorenzo Malgarejo. Valdías de Libertad se aproxima al área, levanta centro para Iván Franco. Atento Martínez, el arquero visitante se queda con la pelota, busca la salida, balón para el equipo de Ameliano. Todos hablando del Mundial con Slot del Sol, puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva, más juega, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Miércoles de descuentos reales hasta 50% en todos los canales de ventas y con todas las formas de pago. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Falabella tiene la pelota, hasta aquí el partido, niño. Me agrada, es cierto. Hay un solo equipo y ese es Libertad. Irá el hincha de Ameliano, ¿no? A mí no me agrada. Sí, tienen que mejorar a Ameliano, pero está interesante el partido. Iremos a ver ahora con alguna variante, con algún cambio con los mismos jugadores, a ver qué hace Roberto Nani. Tiene que salir un poquito más de su encierro el equipo de la B azulada. ¿Continúa la llovina o paró ahora? Me parece que paró. O me parece que está más allí en la zona baja, Germán. Y prácticamente para una llovizna muy tenue es la que está cayendo ahora mismo. Correcto. Mermó entonces ayer a lloviznita. Eso también ayuda y mucho al espectáculo, principalmente para los hinchas. Algunos vinieron allí con el pilotín correspondiente y otros con así nada más, con la ropa habitual, sin el pilotín, principalmente en la zona de las preferencias. Gana Libertad 1-0 Darío. En Supli celebramos 70 años sin autoridad de confianza, repuesto, varia calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Falabella tiene la pelota jugando por abajo para Jonathan Benítez. Mira Roberto Nani lo que pasa dentro del campo de juego. El entrenador visitante Julio González con el esférico en la marca de Acuña Vera para el equipo de Libertad. Julio González logra zafar, descargando para Ayala. Ayala pone la pelota a Benítez, quiere el empate Ameliano. El verano se disfruta cuando se prende. Proba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Carga Ameliano, empate en camino afuera. Afuera el disparo de Larralde, gran acción colectiva. Paredes, Aranda, centro de Paredes. Larralde, la cabecera del área chica por encima del arco niño. Bien, dice Dani, allí el técnico de Ameliano, porque esta fue buena proyección de Paredes, Jesús Abel Paredes sobre el perfil izquierdo. Allí la conexión con Aranda, el centro. Y más o menos cerca del punto del penal, un poquito más para la izquierda. Allí estaba parado solo Larralde, el argentino, que sacó el derechazo sobre el travesaño. Fue buena esta llegada para Ameliano, la primera importante de la visita. Los tuvo en los pies Larralde, que hoy es titular. El otro día había ingresado en el segundo tiempo en Ameliano. Sigue ganando Libertad 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contados desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Fabián Franco tira, pasó cerca, señores. Anima Ameliano.
Gran acción en ofensiva de Fabián Franco. Ludió la marca de Espinosa. El disparo con la zurda. Pasó cerca del travesaño del arco de Morínigo, Niño. Salvando la distancia, tiene un movimiento, algo así como Hernán Novik. ¿Sabes? Hernán Novik que vino a Cerro. Bueno, más o menos ese rasgo tiene hasta físico Larralde a la hora de tocar las pelotas, de moverse, más o menos así. En esta estuvo cerca Meliano. En la anterior Larralde, ahora le tocó el turno a Fabián Franco. Una vez que le tocaron la oreja, un término bien nuevito al equipo de Meliano, allí comienza a apurarse y a salir de ese encierro inicial. Meliano tuvo ya 2 chances cerca de la paridad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Señores, gana local Libertad 1, Meliano 0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, Jorge, así que se juega hasta el minuto 47 esta etapa inicial. Quedaron 2 sentidos en el Gumarelo, ¿eh? Sí, ellos son Lorenzo Melgarejo y también Iván Franco. Iván Franco en el círculo central y Lorenzo Melgarejo un poco más afuera. El que de a poco se está reponiendo es Franco, no así Lorenzo Melgarejo, que se toma de la zona baja allí, la zona de la cadera. Parece que el dolor es muy fuerte, por eso el árbitro autoriza el ingreso de los médicos para que lo atiendan al 10. Fútbol paralizado, victoria Gumarelo 1-0. Pusieron mal toda su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Y lo van a asistir más rápido, le dice el árbitro a los camilleros, Germán, ¿eh? Medio lento estaban ingresando. Sí, también metiéndose allí metiéndose en lo que es el marco del juego del partido, ¿no? Como para que ralentizar la reposición del juego, teniendo en cuenta el tiempo de descuento y también que Libertad está en ventaja. Sí, pero me parece un tanto preocupante lo de Melgarejo, que se va recuperando. Gana Libertad 1-0, Darío. Ofertas en áreas con instalación gratis y cuotas de 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Ahora sí, Melgarejo se planta. En principio iba a dejar el campo de juego con la camilla y es amonestado. Melgarejo se enoja, pero recibe la tarjeta amarilla, Germán. Sí, justamente por eso, por toda la tardanza en lo que significó su reposición, por su reincorporación, ponerse de pie, el haber autorizado y todo lo que es el tema de la camilla, y al final él mismo termina poniéndose de pie y recuperándose por propia cuenta. Van a dar 1 más o 2 más. Dos, porque al final Samuel Morales del cuarto árbitro, eso es lo que indica, así que se extiende hasta el minuto 49 este primer tiempo. Gana Libertad, tiro libre para el Gumarelo. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Abel Paredes golpea con el pecho y la pelota le va quedando a Jonathan Benítez. Con Walter Rodríguez. Rodríguez por abajo para Julio González. Pide la pelota a Fabián Franco. Se va metiendo sobre la zona derecha. Avanza el equipo de Meliano, que quiere el empate antes de que termine la etapa inicial. La pelota de Walter Rodríguez con Jonathan Benítez sobre línea central, buscando la paridad, la visita. En Concasa, acá ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Se va metiendo Julio González. Lanza sobre la banda derecha para Fabián Franco. Franco coloca centro, pelota para Sanguina. Aranda no alcanzó. No alcanzó Aranda, que cerca estuvo de empatar a Meliano, Niño. Ya va avisando en 1, 2, 3 ocasiones. La de Larralde, ahora esta llegada, la anterior la de Franco. De a poquito va despertando el equipo de Ameliano una vez que le marcaron el gol. Un par de llegadas importantes del equipo de Ameliano en esta, como que le faltó un poquito de altura para lograr conectar allí a Aranda la pelota en las narices de Moririo. Estuvo cerca de llegar a la igualdad, Ameliano. Pelota para el equipo de Libertad. Mega Farmia, hasta 50% con tu productos seleccionados, el cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Larralde con la pelota, quizás lo último, le quedan segundos a esta primera etapa. Juega con Falabella. Falabella levanta, centro para Sanguina. Impacta de cabeza, pero no alcanza Ayala.
Tiene la pelota Fernández, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en la Huerta, señores. Fecha 2, jornada adelante de la apertura. De momento Libertad le gana 1-0 Meliano. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a Ariel Galeano, ex técnico de Libertad. Lastimosamente lo que estamos en la grada, estamos sufriendo un poco la lluvia, ¿verdad? Pero está bien, lo bueno que la cancha está muy bien y se está pudiendo ver el partido, dos equipos que están tratando de jugar lo más dinámico posible. Sí, se cierran bien los amelianos, ¿verdad? Se cierran bien y ahora tendrán que salir a proponer más en el segundo tiempo. Ahora Libertad tuvo su chance, después de la cuarta jugada de gol, ahí la metieron. Sí, recuerdo 2 o 3 tapadas de Martínez muy buenas, de media distancia incluso, ¿verdad? Pero bueno, ahora Emiliano también tuvo la suya, es lo que tiene el fútbol, ¿verdad? Primero se cerraron y ahora tendrán que salir a proponer, ¿verdad? Bueno, les queda otra. La paciencia fue clave en este caso, profe, ¿verdad? Porque tanta insistencia, presionaba bien también dentro de su propio campo Ameliano, haberla rotado fue clave también, ¿verdad? Sí, no perder la paciencia a veces es fundamental, ¿verdad? Cuando ya iban a empezar a desesperarse, yo creo que están empezando ya a cargar pelotazo de atrás. En el gol que le da mucha ayuda para respirar, ahora recuperarse y hablar bien lo que va a hacer el segundo tiempo. Es más exigente jugar así en cancha rápida, Ariel. Sí, está rápida la cancha, pero se puede aprovechar bien también porque Libertad tiene extremos muy rápido, ¿verdad? Acuña creo que está haciendo muy buen trabajo también. Tuvo situaciones lastimosamente, no pudo concretar. Lastimosamente digo por él también, ¿verdad? Porque es un chico que yo lo conozco mucho y sé que es muy ansioso y querrá hacer el gol. Está seguramente como loco para hacer el gol, pero pronto le va a salir el mismo camino. Lo bueno es que también es rápido para atacar la cancha ahora que está rápida y que puede ser beneficiosa también para Libertad para ampliar la ventaja. ¿Le llegaste a dirigir a Acuña Vera? Sí, él jugó, de hecho conmigo cuando tenía 15 años jugó contra Tacuarí acá de titular. Ah, cierto, sí. La última fecha del 2023. Había jugado. Ese había sido su debut oficial en primera. Creo que fue su debut como titular ese día, sí, así mismo. Y, profe, en este caso vos venías a ver como en modo hincha, por más de que haya sido técnico, todo tu historial, las copas y demás ganada con el Guma, venía a ver en modo hincha. Lo que pasa es que mi hijo es el que me obliga, ¿verdad? Estaba lloviendo fuertísimo antes de venir y después justo escampó y ya teníamos la entrada también, ¿cómo se dice? Comprada. Y bueno, yo le había dicho, habíamos hablado, mira, parece que no nos vamos a ir, pues si nos llamamos el próximo partido y se enojó conmigo, ¿verdad? Y después cuando escampó no me quedó otra, tuvimos que venir, pues estaba lindo también para ver desde la casa, no vamos a mentir. Totalmente, sí. Así mismo. Y en cuanto a tu situación, profe, me refiero al ámbito laboral, ¿has recibido sondeo, algún llamado, ya sea aquí de algún club del local o del exterior? Sí, hemos recibido un llamado, hemos tenido reuniones con un equipo de España, no se pudo concretar, fue hace aproximadamente un mes. Y bueno, seguimos preparándonos a la espera acá con Derly también, que trabaja conmigo, Derly Mesacoli, como mi asistente técnico. Nosotros estamos todos los días preparándonos, analizando fútbol, que es lo que más nos gusta y que también tenemos que estar al día, ¿verdad? No podemos estar sin mirar los partidos que realmente uno tiene que mantenerse en conocimiento de quiénes juegan, quiénes no juegan, de cómo están los equipos, porque nunca se sabe qué puede pasar, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. No, gracias a vos. A la hora. La palabra de Ariel Galeano, ex entrenador de Libertad, en este caso observando el partido aquí en el sector preferencial. Podemos decir que en modo hincha junto con su hijo y también acompañado por su Derly Mesacoli aquí en el sector preferencial del Estadio de la Huerta, Jorge. Correcto, Germán, sí, mite, un poquito de hincha, un poco también como entrenador, decía, para actualizarse y ahora está haciendo periodismo deportivo también allí. Galeano, si no me equivoco, está también incursionando a poco en esto del periodismo deportivo, pero hoy vino allí como fanático a seguir este encuentro de Libertad y Ameliano, que se puso interesante coincidentemente desde el momento del gol. Una vez que anotó Libertad, mientras que algunos fanáticos, algunos hinchas están sacando alguna selfie correspondiente. Sí, selfie, fotito, ahí está. Usted ya sabe quién se saca fotito, Darío, ahora sí. Especialista en las fotitos. Porque creo que Darío fue el mío ahora en estos momentos también allí. Aprovechando el momento de pausa.
dentro de lo que tiene que ver con este partido. La pista está bastante rápida, producto de la lluvia previa. Más de uno ahí aprovechó con algún movimiento. Estaba en un plan más de aguantar, de esperar a Meliano hasta que se da el gol. Una vez que se da el gol, allí se anima. Y estuvo cerca. La de Larralde fue la más cercana. Una buena proyección por izquierda de Paredes. Jugada sobre el perfil izquierdo. El movimiento, la situación. Y ese tiro de Larralde sobre el travesaño, lo más cercano. El propio Fabián Franco también llegando por derecha, un tiro. Otro de Aranda que no llegó al cabezazo. A veces tenés que recibir un gol para después animarte. Algo que en mi caso no estoy de acuerdo, pero suceden allí dos situaciones. Uno, que una vez que recibís el gol se da eso, pero también a veces aquel que marca, aquel equipo que anota, como que quiere dar un paso para atrás. Como que baja a veces esa intensidad. Marcas un gol y te tiras un poquito atrás y a veces es una mezcla de las dos cosas. El equipo que recibe el gol también sale a buscar el marcador de la paridad. Y a veces el otro también se tira un poco atrás. No siempre es así, ¿verdad? Pero a veces quiere suceder ese detalle y por lo menos se dio en algún momento dentro del desarrollo del partido. Previo a eso, dos buenas tapadas de Miguel Martínez, a Acuña, otro a Franco, otro de cabeza también del propio Rodrigo Acuña que dio en la cara externa de la red. Habrá que ver si ingresa en este segundo tiempo también él. O rato un poquito del medio para arriba porque podía darse alguna variante también del lado de Libertad, cuando ahora coincidentemente por lo menos los suplentes de Libertad van toda la zona de camarines. Los de Emiliano sí quedaron para hacer la entrada en calor en la zona baja. El que es llamado es Freddy Vera. Freddy Vera es uno de los llamados que, así como están las cosas, ingresará de cara al segundo tiempo. Allí ahora justo está corriendo Freddy Vera hacia la zona baja. Está como para ingresar en el segundo tiempo del lado de Ameliano, de cara a lo que va a ser esta segunda parte aquí en la Huerta. Y hablando del gol, de las situaciones, de tres situaciones claras, la cuarta sí terminó siendo la situación para el momento del gol y la anotación. Apareció Néstor Jiménez en ese enredo, bien por Iván Franco, que fue a pelear allí después de ese tiro de esquina. Iván Franco fue a pelear, y si hay uno que peleó también, una especie de media chilena, Diego Viera, fue allá arriba, se dio el pase y le termina quedando muy bien allí dentro de la chica. Controló con el muslo derecho, puntín de zurda. 30 del primer tiempo en el relato de Jorge Casar. Repasamos el gol de Libertad. Balón en ofensiva para el equipo de Libertad. Martínez quiere colocar el centro, lo hace ahora. Pelota viene arriba, testazo defensivo. Le queda Iván Franco, remata al arco. Gol, 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 gol. De Jiménez, Néstor Jiménez le pega con una zurda allí en el área chica, el centro del lado izquierdo. No pudieron sacar los zagueros visitantes, una serie de rebotes y le queda avanza la pelota al defensor que venía acompañando la jugada a Néstor Jiménez. Saca el disparo potente, nada que hacer para Miguel Martínez. Venía siendo mejor el conjunto verse, el equipo local encuentra su premio, llega el primero aquí en la Huerta, ficha 2 del torneo Apertura, gana el Gumarilo, gana Libertad, señores, Libertad 1, Ameliano 0, Néstor Jiménez para el equipo local. Monumental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Y luego de ese gol de Libertad, de esa anotación, el que despertó en el partido fue Ameliano, que tuvo dos llegadas buenas. Decíamos la anterior, la conexión de Aranda con Paredes, el tiro allí de Larralde sobre el travesaño. Antes el propio Fabián Franco, estuvo cerca igualmente de Aranda. Terminó siendo un primer tiempo atractivo. De por sí ya era bastante bueno con Libertad siendo protagonista, pero Ameliano se dio cuenta que podía hacer algo más y creería que si se anima, si busca, puede, ¿por qué no?, ir en busca de la paridad del conjunto de Ameliano. Eso sí, van a quedar espacios, van a quedar huecos que lo puede terminar por aprovechar Libertad para marcar algún gol más y cerrar de esa manera el partido a su favor. De momento, aquí en Tuyocoa o en la Huerta, es victoria del local, victoria de Libertad ante Ameliano 1-0. Es momento de ir hasta Estudios Centrales. Nos vamos hasta mesa informativa con Rodrigo, los compañeros a continuidad de lo que se vendrá. Hay fútbol aún mañana, lo que se vendrá más tarde en la terraza del país.
paraguayos por el mundo. Resultado de la Champions. ¿Cómo terminó finalmente Real Madrid, Rodrigo? Con ese marcador, creo que Benfica se estaba metiendo. Si es que ganó Benfica, porque Benfica estaba quedando fuera de la Champions. Si ganó, creo que sigue con chances de meterse. Me vas a decir cómo quedó también ese partido, si ya terminó o no. ¿Terminó ya el partido Real Madrid-Benfica, Rodrigo? No, todavía no culminó. Ahora van 94 minutos y así como decís, tiene chances de meterse. Está ganando todavía Benfica 3-2. Un expulsado en el Real Madrid. Te confirmo en breve quién es. Ajá. Pero hay muy buenos resultados, muy buenos partidos. Ahora otro partido que ya tuvo su final y también resultado sorpresivo. Fue el del PSG versus Newcastle, que terminó empatando al final el ex equipo de Almirón. Otro partido que fue bastante bueno para el local, en este caso el Manchester City, que ganó 2-0 al Galatasaray, metió Erling Haaland. El Liverpool, que ganó al Karabaj Agdam 6-0, goles de McAllister, Wirtz, Salah, Kitike, de nuevo McAllister y el buen jugador Chiesa, que últimamente andaba también marcando ya goles. Otro resultado no sorpresivo, Barcelona recibía al Copenhague, ganó 4-1, goles de Lewandowski, de Lamine Yamal, Rafinha y Rashford. Bastantes buenos partidos tuvimos. El Tottenham también se impuso de visitante 2-0 al Frankfurt. Y bueno, el Brujas le ganó al Olympique de Marsella 3-0. Volvemos ahora al plano local. ¿Por qué? Porque luego de este partido tenemos también el encuentro entre 2 de mayo Olimpia. Esto va a ser en el Río Parapití a las 20:15 horas con arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar se encuentra José Méndez. El día de mañana sigue la fecha 2. Deportivo Trinidense recibe a Guaraní en el Martín Torres a las 18 horas. El árbitro Alipio Colmán y en el bar Carlos Figueredo. Para cerrar la fecha 2 tenemos la disputa, el encuentro entre Rubio y Recoleta. Va a ser en la Arboleda a las 20:15. Arbitraje de Blas Romero en el bar Edgar Galeano. Pasamos a la fecha 3 porque todo inicia el sábado 31 a las 18 horas en el Arsenio Rico con el duelo entre Nacional y 2 de mayo. En la Fortaleza del Pique Ciudad a las 20:15, Ameliano recibe a Sportivo San Lorenzo. El domingo 1 de febrero a las 18 horas arranca la acción futbolera en el Defensores del Chaco. Olimpia recibe a Trinidense. Más tarde, Guaraní Rubio Ñu. Esto va a ser en el Erico Galeano a las 20:15. Para cerrar la fecha 3, Recoleta recibe a Libertad en el Ricardo Gregor a las 18 horas el lunes 2 de febrero. Y también el lunes 2 de febrero, Cerro Porteño versus Sportivo Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Ahora en estos momentos se están disputando varios encuentros a nivel internacional. Arrancó 1 minuto de partido, Racing contra Rosario Central. En Rosario Central tenemos a 2 compatriotas, Enzo Jiménez y Agustín Sández. Barraca Central empató 0-0 con Aldo Civi al arranque de esta fecha de la Liga Profesional Argentina. En Barraca Central tenemos también a 2 compatriotas que no jugaron, estuvieron en la banca de suplentes. El caso de Bogarín y del portero Espínola. También lleva 2 minutos de encuentro el choque en el Brasileirão. Atlético Mineiro recibe a Palmeiras. En Mineiro tenemos a Junior Alonso y en Palmeiras con la capitanía Gustavo Gómez. Más partidos también que son de interés de la región, de la Liga Profesional Argentina. A las 20 horas se enfrentan River Plate y Gimnasia de La Plata. A las 22:15, Estudiantes de La Plata recibe a Boca Juniors. Boca Juniors, que es el nuevo equipo de Ángel Romero. Entre los paraguayos destacados por el exterior tenemos a Gabriel Ábalos, que el día de ayer marcó un gol en el empate de Independiente Newell's Old Boys, que terminó 1-1. Estamos contigo, Jorge. Muy bien, gracias Rodrigo. Ambos equipos están retornando al campo de juego.
Me parece que vendrán cambios. Ya está todo presto, todo listo para que arranque la etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Germán. Así como lo adelantaste, Jorge, hay cambios, uno por lado. En Libertad entra con la 11 Gustavo Aguilar, no volvió a la cancha Rodrigo Acuña Vera, y en Ameliano también no volvió a la cancha Sebastián Aranda, entró con la 7 Freddy Vera. Muy bien, señores, todo listo. La orden del juez mueve el Gumarelo, comenzó el fútbol. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Allí están los cambios en ambos equipos cuando se viene Melgarejo intentando meterse en campo rival. Termina sacando la pelota desde el fondo Fabián Franco. Le queda la pelota al centrocampista argentino Larralde. Larralde pierde la pelota, se va Iván Franco. Franco ante la marca de Jonathan Benítez. Saca el volante de Ameliano, recoge el rebote y va a insistir Martínez para Libertad. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Promo Kumo Tire por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Kumo, mejor en todos los caminos. Está cargando el conjunto de Ameliano. Se metió en Paredes quiso sortear. La marca de Viera le cierra el paso. Está jugando para Hugo Martínez. Aplicó manotazo pero involuntario en pleno rostro de Rodríguez que reclama. La pelota le queda a Larralde, recoge Rodríguez. Va saliendo Franco sobre la zona derecha para Ameliano. Aposta la Tetiva la Copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Aposta la sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Walter Rodríguez, a ver qué intenta Ameliano para este periodo complementario. Gana por ahora Libertad 1-0. De fondo 20-15 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, recibiendo Olimpia. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Fabián Franco, sanguina falta. Lo venía sujetando allí a Néstor Jiménez, autor del gol. El delantero Sanguina, señores, tiro libre, mitad de terreno, balón que favorece al equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota para el conjunto de Libertad con Viera. Viera descargando para Néstor Jiménez y la salida ante la presión de Ayala. Logra zafar Néstor Jiménez. Larralde lo persigue. No se quiere complicar Jiménez. Va mandando por abajo para el arquero Morínigo. Suelta la pelota con Viera. Toca Libertad en su terreno. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Saludo a todos los amigos que reportan sintonía para Armando Gaona y Diego Velázquez, hinchas de Olimpia que están llegando a Pedro Juan Caballero para observar el partido. Ofertas renovadas de los imbatibles de todo, productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y Online. Como la Albirroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short y Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra, Short y Beef, sponsor oficial de la Albirroca. Se va metiendo Ernesto Caballero, quiso escapar de la marca de Walter Rodríguez. Se le pierde la pelota a Rodríguez. ¿Qué dice el árbitro? Le reclama algo allí Fabián Franco. Discute Ayala con Fernández. Saque de costado en su terreno. Lo hace Fabián Franco para Mediano. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial. Buscar las tapas doradas y participar por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le queda a Falabella. Va la presión Aguilar que acaba de ingresar. Martínez tiene el esférico, no se complica. Levanta el esférico para Fabián Franco. Hugo Fernández salta. Impacta de cabeza. El lateral finalmente para Ameliano. Cerca de los 4, segunda etapa. Gana Libertad por ahora 1-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota de Fabián Franco se muestra en mitad de terreno Larralde. El balón tiene destino en ataque de Jonathan Benítez. No puede porque está la marca del volante liberteño. Hablamos de Ernesto Caballero, aunque recoge Freddy Vera, que es rápido. Va a ver en el mano a mano con Ramírez. Mira, tiene la pelota para Benítez. Está el empate. Gol. ¿Qué pasó? Banderín arriba, pero posición adelantada de quién? De Vera, Germán. Sí, de Freddy Vera es lo que se presuma, porque Jorge Sanguina termina definiendo, pero él venía corriendo de atrás, así que se presupone que Freddy Vera, que es a quien se había abierto aquella pelota, es quien estaba en offside. Se esperó que termine la jugada para cobrar.
Qué buena definición de Jonathan Benítez, pero el banderín estaba arriba. La pelota en poder de Libertad, saca Jiménez para el Gumarilo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levanta ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villa Jorge. Lo gana Libertad. Libertad 1, Mariano Ciro. Y su seguro Chaco. Monumental. 2 de mayo, Olimpia 2015 en Pedro Juan Caballero con Diego Iván, con Ricardo, con todos los compañeros. Olimpia viene de ganar frente a Guaraní el 2 de mayo de cara ante Luqueño, la fecha 1. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la API, participa por premios Copetrol, vamos. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Iván Franco con la pelota, la RAL le cierra el camino. Buen centrocampista, al menos lo que lo Sí, tiene buen currículum, pasó por Defensa y Justicia, campeón en su momento de la Sudamericana allí, tiene muy buen pie Larralde. Recuerdo alguna charla con el presidente Melgarejo, destacaba las condiciones de Larralde. El otro es, que hoy no está, Cabral, el otro día hizo buen partido. Sí, el volante ofensivo. El ofensivo, así mismo, que por lo menos no está de arranque en la fecha igualmente, son algunos de los nombres nuevos que tiene Ameliani, que vamos a ir observando de a poquito, pero se muestra bien, allí una especie de 10 de enganche media punta al Larral del argentino. Gana Libertad 1-0. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. La pelota le va quedando a Matías Espinosa, no se complica, juega para Néstor Jiménez, autor del gol. Néstor Jiménez tiene la salida, perdió el esférico, no así el equilibrio, reclama una falta. ¿Qué dice el árbitro? Que no hubo infracción. Se enoja allí Espinosa con Aguilar. Le queda la pelota a Julio González. Salida que favorece al equipo de Abeliano. En San Justo de Rosángulos, planteó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Venta 093308813 Re San Justo y Arroz. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. El apodo de González está por su camiseta, Germán. Exacto, polaco. Saque de meta para el equipo de Abeliano. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Algunos votan por el apellido, otros por el nombre o algunos el apodo, el caso de polaco. Por ejemplo, Abel Paredes dice Jesús Abel, sus dos nombres. Jesús Abel no eligió el apellido, por ejemplo. Justamente tiene la pelota, va Paredes, levanta centro. A las manos del arquero Morínigo que atrapa el balón, escucho. Teniendo a disposición acá cerca la repetición, no es un offside de Freddy Vera lo que termina cobrando el asistente 1, en este caso Héctor Medina, sino un desvío por el camino después del remate de Jonathan Benítez. Esa pelota pegó en la pierna de Jorge Sanguina y es él el que estaba en offside. Es por eso que la jugada quedó invalidada. Sí, porque, bueno, nosotros estamos del otro lado, pero nos sorprendió en cierta manera el banderín arriba en la gran definición de Jonathan Benítez, pero que logró desviar allí Sanguina. Gana 1-0 el equipo de Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando por ahora, metiéndose la Ralde juega para Jonathan Benítez con la zurda. Descarga para Walter Rodríguez, emboquillada para Yara, golpea de cabeza campo rival. Ameliano mucho mejor en este laxo complementario. Se va aproximando para tratar de emparejar con Fabián Franco. Franco para Walter Rodríguez, edifica, construye, busca la paridad Ameliano. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Se mete atención en campo rival, va Melgarejo con la pelota, descargando sobre la presencia ahora del centrocampista Ernesto Caballero. Apertura por la izquierda para Matías Espinosa. Espinosa juega para Néstor Jiménez, ya se armó la defensa de Ameliano, por eso no se apura. Toca con paciencia Libertad. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Por el Brasileirao se están enfrentando Atlético Mineiros contra Palmeiras, 0-0. En el Mineiro tenemos a Junior Alonso y en el Palmeiras Ramón Sosa y Gustavo Gómez. Puso el match ya también el Brasileirao, así como en el fútbol argentino, los paraguayos, ahora el Brasileirao.
desde Encarnación, desde el sur del país, reportando sintonía el querido amigo Drupi. Saludos para él en Encarnación. Habrá que ver en qué playa anda la Encarnación o Drupi. Saludos para él. Va Fernández, carga, Libertad, pisa Lara, tira. Pasó cerca, aunque el banderín arriba. Todo anulado, posición adelantada, señores, tiro libre para Meliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad, delito, salto, indica, corte. Libertad continúa ganando, Libertad 1, Meliano 0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Reiterando, 20-15, 2 de mayo, Orsiva limpia. Con recuperar actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel, más info en @Ciel Paraguay. Mañana se cierra esta fecha de adelanto con 2 partidos, ambos en Santísima Trinidad, en el Martín Torres, Trinidense Guaraní, y en la Arboleda, Rubio Ñu Recoleta. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El Banco de Libertad. El de Libertad está compuesto por Ángel González, el arquero auxiliar. También por Robert Rojas, Álvaro Campuzano, Federico Carrizo, Alexis Fretes, Jorge Recalde, Pedro Villalba, Rodrigo Villalba, Amin Molinas, Marcelo Fernández y Tiago Fernández. ¿El de Ameliano? El de Ameliano está conformado por Ángel Sánchez, el arquero de emergencia, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Ronald Peralta, Roland Escobar, Raúl Cabral, Alex Servián, Miguel Benítez, Matías León, Juan Mereles y Alberto Contreras. Gracias, señores, gracias Germán. La salida de Libertad del fondo Kit Iván Franco. Miércoles de descuentos reales hasta 50% en todos los canales de ventas y con todas las formas de pago. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años en tu de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Y se prepara Roland Escobar justamente para ingresar en instantes en el equipo de Ameliano. Entiende Nani que necesita peso en ofensiva. Y se vendrá en instantes a Escobar, la pelota de Morínigo, arquero de Libertad. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. La pelota le queda sobre la zona derecha, se viene Viera para el conjunto Gumarelo, que lo espera Ameliano en este segundo tiempo. Le cede la pelota y el protagonismo a la visita. Balón arriba para Aguilar. Marca en el fondo Paredes jugando por el medio para Jonathan Benítez. Benítez suelta para Franco. Con Paredes de vuelta. Jonathan Benítez. Va Ameliano por la igualdad. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petecta, Guacorón, El Obvio, Villarrica, Caguasucio, al este, Carapé, Pilar, Unisal. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 92, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Falta infracción sobre Franco. Fabián Franco en el piso. La tarjeta para quien en Libertad. Para Matías Espinosa, que reconoce plenamente ni protestó la jugada. Vio la tarjeta de amonestación, la primera en este caso para el jugador o para el equipo Gumarelo. Es la segunda, Germán. Te digo por qué, porque Melgarejo recibió la primera. Cierto, tenés razón. Sí, en el tiempo de descuento del primer tiempo, exacto. Es el segundo que ve la tarjeta de amonestación y justo ahora se retira el segundo amonestado en Libertad. Matías Espinosa, va a entrar Robert Rojas. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Confirmamos el cambio, Germán. Entra con la 3 Robert Rojas, se retira de la cancha el recientemente amonestado en el Gumarelo Matías Espinosa. Es el segundo cambio de Chiqui Arce en el Guma. Vendrán 2 cambios en instantes en la visita. Amaro Gaule, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tuales su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. La hora del juez, le pega Paredes. Trece la barrera, cerca de la Paredes con la zurda. O directo al arco o un centro, aunque se profila también Fabián Franco. Nani está dando indicaciones para que salga bien el tiro libre y que lo pueda empatar Ameliano. Va Franco, pase corto para Paredes, tira a la barrera, no pasó nada. Recoge Rodríguez el rebote. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow.
Reiteramos que el día de mañana sigue la fecha 2, Trinidense Guaraní en el Martín Torres a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán. También Rubio Ñu Recoleta en la Arboleda a las 20:15 con arbitraje de Blas Romero. Se vendrán Cabral y Escobar en la visita. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Aires Split 18 cuotas 189.000. Heladera media 300 litros 18 cuotas 169.000. Comprando participados de la promos 1.000 millones en premios. Bristo, la mejor casa electrodomésticos del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros. El que indica corte. Señores, gana local. Libertad 1, Meliano 0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Ya lo citabas hace un ratito, Jorge. Introduce jugadores de mayores características ofensivas Nani. Adentro con la 29 Roland Escobar, también con la 30 Raúl Cabral. Se terminó el partido tanto para Jorge Sanguina como también para Walter Rodríguez. Son el segundo y tercer cambio del técnico argentino de la B Azulada. Allí están los cambios en el equipo visitante que quiere el empate. Te comento, digo bien Jorge, que está Gustavo Alfaro en la cancha, está Gustavo Alfaro en la huerta observando el partido de cerca. Muy bien, está entonces el entrenador de la selección paraguaya observando este partido en la victoria del conjunto de Libertad por ahora ante Meliano 1-0. Desde los Viñedos de Lagos en Mendoza, Caco Paz, un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Saca Cabral para el equipo visitante. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, tejo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota le va quedando Iván Franco, se aproxima Iván Franco. Encaró y perdió ante la marca de Falabella. Recoge el cazapeño Freddy Vera, pero nadie sube sobre la zona izquierda. Tiene que frenar la marcha. Lo hace ahora Paredes. Va metiéndose Freddy Vera, está muy solo. Encaró la marca de Robert Rojas. Vamos a ingresar en el segundo tiempo. Va Robert. Avanza ahora Freddy Vera. Lo persigue Robert Rojas. Pelota de Hugo Martínez. Tiene la pelota Hugo Fernández. Busca la salida de Ernesto Caballero para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTL 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Corre Ayala. Buen pase de Ayala, pero no alcanza Vera. Tampoco Roland Escobar, se queda Morínigo con el esférico. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se va metiendo Aguilar, segundo en camino. Aguilar solo, segundo vino. ¡Qué golazo hizo! Banderín arriba, ¡Qué golazo hizo! Pero el banderín está arriba, niño. Sí, para nosotros por lo menos bastante fina. Para mí aquí, no, dice Aguilar, si estaba por poquito. Lo real es que sacó el zurdazo al fondo y estaba segurísimo el asistente porque llegó, levantó el banderín. Dice, no, Aguilar es para revisar la acción. Héctor Medina, el asistente de esa banda, tranquilo, le dice el árbitro a Caballero. Están haciendo el trazado correspondiente. Veremos si se confirma o no el gol de Aguilar después de este zurdazo. Convirtió Aguilar un golazo. Banderín arriba de momento. Se está analizando Darío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, tejo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se confirma el Oxay. Banderín arriba. Correcto entonces Medina, el asistente. La pelota le va quedando a Julio González. Lo persigue Aguilar. González levanta el esférico en campo rival. Hugo Martínez golpea de cabeza. Corre Melgarejo, no llega. Falabella es el que alcanza. Quita la pelota al zaguero visitante. Por la Champions League, como decíamos, el resultado más relevante es la caída del Real Madrid. 4-2 al final contra el Benfica. El Benfica necesitaba ganar por 2 goles de diferencia y el segundo gol para el 4-2 llegó al minuto 98 y pitazo final. Ganó entonces el equipo de Mourinho está en Benfica. Y con eso entró al playoff. Al playoff, así mismo. Y Real Madrid con su derrota fue al playoff también. Así mismo, niño. No entró de forma directa. Sí, creo que quedó noveno, décimo. Y después del sorteo ahí creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Los que clasificaron directo. Liverpool estaba goleando Rodrigo. Goleó 6-0. Ellos entraron todo. Liverpool, estaba primero Arsenal. Después nos vamos a repasar quiénes son los 8 que ingresaron directo. 8 no, ¿verdad? Si no me equivoco. 8. Con el nuevo formato. Después de esta jugada. Carga Cabral que ya ingresó en el periodo complementario en el equipo de Meliano. Pierde la pelota.
Despeja desde el fondo Ramírez para el equipo liberteño. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarizamber. Banco, viví el verano. Miércoles de ahorro hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 20% con personal PQR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota de Melgarejo tiene el esférico, pero está muy solo Melgarejo. 3 lo persiguen, le van a sacar la pelota. Es imposible solo. Melgarejo va al piso, le sacaron lícitamente el esférico. Tiene la pelota Larralde, propone el conjunto de Ameliano, sube Fabián Franco. Cerca lo tiene Ayala sobre la zona derecha. Avanza con todo el equipo de Ameliano. Ayala perdió tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le está tirito exacto indica Jorge. Libertad le gana Ameliano 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Se sabe que necesita modificar, por eso está preparando 2 cambios. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Aguilar salta, pero termina ganándole las alturas. Julio González, Ernesto Caballero y el rebote. La pelota de Gustavo Aguilar, que convirtió un golazo, fue anulado porque el banderín estaba arriba. La pelota de Melgarejo, buen pase para Néstor Jiménez. Avanza Libertad, pero con poca gente. ¿Por qué tiene poca gente Libertad en ataque? No se explica ni. Y raro, todos estaban casi con perfiles defensivos. Era buena la llegada, pero Jiménez se termina soltando. Melgarejo, Franco, Aguilar de a poquito, 2 o 3 nada más en ataque en esta función ofensiva del conjunto Gumarelo, que ya tuvo su chance en la anterior de Aguilar, que es cierto terminó en offside. Pero ahora el que está con el dominio de la pelota es Ameliano. Quiere llegar a la igualdad. Señores, gana Libertad 1-0. Hacemos un repaso de la UEFA Champions League. Como dijimos, los clasificados directos son Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. El playoff, Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atlanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Galatasaray, Mónaco, Asgard, Glimt y Benfica. Gracias, Rodrigo. ¿Quién quedó golpeado? Muy sentido y hay preocupación en el lado de Ameliano, Germán. Sí, Ayala fue el que quedó sentido. El lado izquierdo no me quedó claro si es la rodilla o el tobillo, pero al querer hacer una mague pisó la pelota y al pisar perdió el equilibrio. Ahí parece que dobló mal una de las articulaciones, quedó muy dolorido. El árbitro hasta paró el partido para que ingresen los médicos y lo atiendan al futbolista ofensivo de Ameliano. Intentó hacer una especie de bicicleta, lleva un movimiento donde se termina quedando solo, creo que termina pisando. Justo estamos del otro lado y habrá que ver si continúa o no. Creo que sí, va a continuar mientras Nani va a dar algunas indicaciones porque se vendrán más cambios del lado de la visita. El autor del gol el otro día, se reían, se va a venir Germán. Exacto, el que había anotado el transitorio tanto de la victoria parcial hasta ese momento para Ameliano. El 32 es Alex Servián. Va a ingresar en unos segundos más. Gana el equipo liberteño 1-0. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá al sponsor oficial del Albirroja. Señores, pelota para el equipo de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Vamos por lado, Jorge. En el lado liberteño ingresaron con la 6 Álvaro Campuzano y con la 8 Federico El Pachi Carrizo. Se fueron de la cancha Hugo Martínez y también Lorenzo Melgarejo. Son el tercer y cuarto cambios de Chiqui Arce en el Guma. Por su lado, en la B azulada, Roberto Nani introdujo al 32, como ya decíamos, Alex Servián, y se retiró con molestias el recientemente mencionado Luis Ayala. En su caso también es el cuarto cambio que realiza el técnico argentino de Ameliano. Muy bien los cambios en ambos equipos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cosio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En su primer contacto con la pelota, el Pachi Carrizo tiró de esquina para Libertad. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejá López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bema y Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express Online. Vendrá el tiro de esquina, lo hace el Pachi Carrizo para el Gumarelo, pelota arriba, salta la defensa con Falabella. El Pachi Carrizo y el rebote, insiste Carrizo en cara, coloca otro centro.
Pega la pelota en Servián, tiro de esquina de vuelta para el Gumarilo. Como el albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de George Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. George Beef, sponsor oficial del albirroja. Con Coca-Cola y Power, viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Pelota arriba, intentó Robert Rojas, al igual que Aguilar, no pasó nada, le queda la pelota. Intenta la salida rápida a Larralde, falta y tarjeta. ¿Para quién? ¿Para Jiménez? Sí, para el goleador de la tarde, Néstor Jiménez, es el tercero que ve la tarjeta de amonestación en el Guma. Falta sobre Freddy Vera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad Trito se lo indica. Corte. Libertad le gana 1-0 Mediano. Y su seguro Chaco. Va a sacar la pelota desde el fondo. Servían para el equipo visitante. Por el Brasileirao empezó a ganar, ahora pasó a ganar, digo bien, el Palmeiras 1-0 sobre el Atlético Mineiro. El gol fue a los 27 minutos de José Manuel López. Esto en el fútbol de Brasil, entonces gol del argentino. Para la victoria momentánea de Palmeiras ante el Atlético Mineiro. Saque de costado, campo rival para Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisman, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui Golf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Larga Meliano, está el empate. Atención, le queda Paredes, tira. Qué cerca pasó. Qué cerca pasó el remate de Abel Paredes, niño. O tuvo nuevamente aquí a Meliano, que en este segundo tiempo está insistiendo, salvo en la anterior a esa llegada donde Aguilar estaba en posición adelantada. Hay una mejoría en el juego de Emiliano, que ya después de haber recibido el gol inicial a los 30 del primer tiempo tuvo un par de aproximaciones. Y aquí otra nuevamente, insiste, busca, quiere la paridad a Meliano. Estuvo cerca Paredes, apura la porco el equipo de Nani. Saque de meta para Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Sacando la pelota Morínigo, pelota bien arriba, Feri con las alturas. Despeja como puede desde el fondo Ramírez para el equipo liberteño, que se quedó notablemente en el segundo tiempo, exceptuando aquel gol de Aguilar que fue anulado por el asistente. La pelota de Falabella para Meliano. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Paquera Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol, vamos. Y el arquero del Benfica fue el que le dio el gol, la clasificación al Benfica. Sí, aquí estamos viendo. Trubin. Allí en la última, esos goles históricos donde muchas veces los arqueros van a buscar la última pelota del partido. Con ese cabezazo del arquero del Benfica le ganó 4-2 a Real Madrid. Alguna vez así recuerdo un gol en el fútbol argentino, Bocio, por ejemplo, ¿se acuerdan del fútbol Le hizo con la camiseta de Colón a Racing. Aquí en Paraguay pasó también, ya me pasó, ¿no? Pero no, me van a refrescar la memoria si ya pasó, pero en algunos casos ya se llegan del fútbol internacional los goles de los arqueros que van a buscar ayer un cabezazo heroico sobre el final. ¿Tarjeta para quién en Ameliano? Para el capitán de la B azulada, Julio González. Falta sobre Gustavo Aguilar, que quedó sentido en el tobillo derecho. Ya ingresaron los médicos para que lo atiendan al delantero. Gana Libertad 1-0. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Va a sacar la pelota Néstor Jiménez, autor del gol de Libertad, que le gana por ahora 1-0 al conjunto de Ameliano, consiguiendo de momento su primera victoria en el campeonato. Robert Rojas con la pelota, apertura para Ramírez, alta presión de Servián, le queda Iván Franco para el Pachi Carrizo. Pachi tiene la pelota sobre la zona derecha, no se apura, toca con Franco, mueve Libertad en terreno rival. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó? ¿Banderín arriba o cometió falta el Pachi Carrizo? No, es lateral porque rebotó por último en Falabella, que lo estaba marcando justamente a Pachi Carrizo cuando lanzaba desde el centro. Señores, pelota en su terreno para el equipo de Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al Aguilar, segundo en camino, guardame Darío, penal. Cayó Aguilar, me parece que lo tocaron. El árbitro dice no, pero me parece que lo tocaron. Entre 3-4 van a rodearlo al árbitro.
Me parece que le llegaron. Yo también vi contacto. Germán, usted que parte baja que vio el árbitro dijo siga. Sí, hubo contacto, pero me parece, ¿sabes qué es lo que le hace dudar al juez Ojeda? Que podía continuar la carrera Aguilar y al ver que le quedaba ya lejos la pelota, directamente se dejó caer. Pero es lo que al menos se vio acá de cerca, acá en la parte baja. Ah, correcto. Bueno, vamos a ver si hay alguna revisión. Igual, varios jugadores de Libertad van a reclamarle a Ojeda ese contacto allí en el área. Después se termina cayendo el delantero de Libertad. A ver qué pasa. No hay revisión de momento. Y no pasó nada. Lateral, dice el árbitro. Gana 1-0 Gumarilo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. Presiona Libertad, que ahora sí va con todo en busca del segundo. Luego la acción, marcamos el tiempo de juego. Saque de costado para Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros alto indica. Torque. Y su seguro Chaco. Es pelota en campo rival para el equipo local. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Enví. Venta 083 30 88 13 R. San Justo, Hierros. La pelota de Fabián Franco sobre la banda derecha para el equipo de Ameliano, que quiere el empate. Cae 1-0. De hecho, que convirtió el gol de empate, pero fue anulado vía posición adelantada cuando llegó a tocar la pelota, a participar de la acción. El ya cambiado Sanguina. Pelota de Cabral. Se viene con todo. Abel Paredes para el equipo visitante. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla. Ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimizar la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Omer Automotores. Cómo se enoja Nani con Larralde, porque Larralde se equivoca en el pase. La pelota le va quedando por ahora Ramírez para Iván Franco. Franco se complicó. Perdió la pelota ante Paredes. Va cargando. Se mete Servián, perdió el esférico. Intentó el 29 Roland Escobar, comete infracción, todo anulado. Enojado Nani, señores, tiro libre en su campo, tiro libre para Libertad. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto AT y evolucionamos juntos. La pelota en poder del arquero Morinio. Suelta el balón sobre la zona derecha para Robert Rojas. Rojas que nos apura, viene con la salida para el equipo de Libertad. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Otra vez Robert Rojas toma contacto con la pelota, levanta la cabeza, pone el esférico sobre la zona derecha para Iván Ramírez. Robert Rojas con la pelota, eleva fútbol para Aguilar. Aguilar baja mitad de terreno, patio adversario con Campuzano. Campuzano juega por abajo para la presencia del zaguero Viera. Otra vez Libertad en su terreno jugando corto, nos apura Fernández, mueve para el equipo Gumarilo. Miércoles de descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El Mundial se viene, Slot del Sol, juega ganar. Un viaje todo pago con Lauris Viva, más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Germán. Llama al número 36, Matías León. El técnico Roberto Nani. Será la última variante en la visita. Retiramos 36, Matías León. Vendrá León al campo de juego. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Adentro de la cancha del 36, el volante ofensivo Matías León. Se acabó el partido para el argentino Valentín Larralde. Reiteramos, es la última variante de Nani en Ameliano. Se va Larralde, lo saluda Nani, señores, balón en su campo para Ameliano. En Supli celebramos 70 años sin totalidad de confianza, repuesto, varias calidad de atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy llega hasta tu casa, en demás instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Robert Rojas sin apresurarse, ¿qué dicen los entrenadores? El que más vive hasta aquí es Nani. Sí, es Roberto Nani, que recientemente se estaba quejando también del arbitraje. Nos cobran todas, dijo hace un ratito, hace unos segundos, después de una falta cometida por Roland Escobar contra uno de los defensores de Libertad. Y Chiquiar separado en una esquina, más tranquilo, sabiendo que la ventaja lo está acercando hacia la parte de arriba de la tabla. Señores, pelota de Ameliano con Abel Paredes.
Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana o pizza ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. Y así como Nani, también Chiquiar se realiza su última modificación disponible en este encuentro. Entra con la 24, Rodrigo Villalba. Se retiró de la cancha Hugo Fernández. A la cancha 24, Rodrigo Villalba. Se fue Hugo Fernández, último cambio en el Guma. Allí está la variante en el equipo liberteño que sostiene el triunfo de momento 1-0. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón hoy 2, comunicate al 413-7000 para Guardia Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Con Diego Iván, con Ricardo, el juego de fondo 20-15, señores. Juegan 2 de mayo y Olimpia en el norte del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad, delito exacto indica Jorge. Libertad le gana a Meliano 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va metiéndose sobre la zona derecha intentando ganar fondo de cancha Raúl Cabral para el equipo de Meliano. El árbitro indica que hubo falta sobre el mismo tiro libre cerca del banderín. Tiro libre para Meliano. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en Escuelita. Asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Es tiro libre para la visita que quiere el empate aquí en la Huerta. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Atención con Paredes que se profila, se planta ante la pelota. Levantar con la zurda, 12 la barrera. Dando indicaciones Morini un tanto preocupado. Con mucha gente Meliano quiere el empate aquí en la Huerta. Gana Libertad 1-0, pelota bien arriba. Que cerca del poste derecho de Morini Goliño. Se fue cerrando, pero no lo necesario para meterse. Igual llegó peligro, más de uno. Aquí en la zona de las gradas de Meliano. Parecía que se metía esa pelota. Pasó cerquita. Otra llegada, otra aproximación de Meliano que sigue teniendo chances, situaciones. Pero hasta aquí el que gana con el gol de Jiménez es el local Libertad 1-0. Va a sacar la pelota Morínigo para el Humarilao. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El Pachicarrizo con la pelota jugando por abajo sobre la presencia de Campuzano. La pelota del capitán Viera pide el esférico Néstor Jiménez, autor del gol. Con el cual gana Libertad por ahora 1-0. Rodrigo Villalba de espaldas al arco. Se le va la pelota a Rodrigo Villalba. Chiquiarse indica algo. Saque de costado. Campo rival para la visita. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBH 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Va subiendo Fabián Franco. Levanta centro cerca del área de Libertad. Atento para la marca, vigilando en el fondo está Robert Rojas que se manda al ataque. La pelota de Franco lo acompaña Robert Rojas. Pelota para él, no alcanza porque se equivocó Iván Franco en el pase. Aguilar en la alta presión, saca Paredes, le regaló a Robert Rojas. Libertad lo quiere liquidar con Iván Franco. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en el café traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Mañana Trini vence Guaraní en el Martín Torres. Allí cerca la Arboleda. Rubio Ñunte Recolita. En Concasa, acá ladrillos, tejados, más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías, restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Ernesto Caballero con la pelota suelta, el esférico sobre la zona izquierda para Néstor Jiménez. Jiménez con la pelota por abajo, para atrás con Viera. Se viene Viera, cruzamiento de terreno, apertura sobre Rodrigo Villalba. Anticipa bien Fabián Franco. Se enoja Franco Fabián porque no pudo controlar la pelota. Es lateral para Libertad que se toma un respiro cerca de los 39. Gana el Gumanelo 1-0. Mega Farmi hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 20% con corre, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 para en este compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Abel Paredes con el esférico dejando para Falabella. Falabella con la pelota suelta para la presencia de Julio
González. González toca para Fabián Franco. Va la presión de Rodrigo Villalba. El Pachi Carrizo colabora en la marca. 39 prácticamente de partido, señores. Se viene Falabella con González para el equipo de Meliano. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Promo como hotel por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. Carga la visita, centro de Servián, tiro de esquina para Meliano. Aposta la Tetiva la Copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar a la pelota Abel Paredes, arco de la tribuna sur. Con mucha gente va el equipo de Meliano. Atención con esta acción, señores. Va Paredes, centro, pelota arriba. ¡Qué cerca pasó! El cabezazo fue de Falabella. Reclaman falta, niños. Sí, faltó inclusive un córner, al parecer reclamaba nuevamente. Vamos a presionar, dice Roberto Nania. Sigue adelantando las líneas. Quedan 5 más el descuento. Sigue buscando, sigue insistiendo. Pero hasta aquí no tiene la puntería necesaria para llegar al empate a Meriano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros alto en Villa Jorge. Está ganando el Gumarelo. Libertad 1, Meliano 0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Saludos para el hincha fanático de Olimpia, el amigo Silvi, que a estas horas hace su caminata allí en Itagua. En Itagua, sí, fiel oyente. Saludos para él, amigo Silvio. Entonces, recorriendo la zona de Itagua, su caminata correspondiente. Pelota para la visita. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express Online. 5 meses el descuento para que termine el partido. Lo sabe Cabral. Va al volante argentino en cara. Se mete entre dos a favor de la marca de Iván Franco. El rebote le queda otra vez a Cabral. Anticipa una marca de Ramírez tocando la pelota para Campuzano. Fue al piso, falta. Falta sobre Campuzano. Nani vive intensamente y se enoja cada vez que el árbitro le cobra una falta a Germán. Así es, Jorge, nos cobran todas. Hace con un gesto con la mano Roberto Nani, desaprobando el trabajo de David Ojeda. Recién trasladó también su queja al cuarto árbitro Samuel Morales. Pelota para el Gumarelo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV fue sponsor oficial del Albirroja. La pelota de Falabella para el conjunto de Ameliano. Sabe que se le va agotando el tiempo. Jonathan Benítez con el esférico se equivocó. Le regaló a Rodrigo Villalba. Lo liquida Libertad. Va Villalba. 2 de Libertad contra 3 de Ameliano. Le queda Aguilar. No, porque está Falabella en la marca. El balón para el arquero Martínez y habrá pelota para Meliano. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 42 clavados, señores, etapa complementaria, le quedan 3 más el descuento. Consigue por ahora su primera victoria en el campeonato el equipo de Libertad, que viene de empatar ante Cerro de visita. Está ganando con el gol de Jiménez, por ahora 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Equipos confirmados para el encuentro entre 2 de mayo Olimpia. 2 de mayo forma de la siguiente manera: Ángel Martínez en el arco, 15 para Víctor Dávalos, 21 Pedro Sosa, 5 Juan Camilo Sainz y 19 para César Castro, 7 Elías Alfonso, 18 Marcelo Acosta, 32 José Martín Díaz, 24 Oscar Romero y 17 para Pedro del Valle, 27 Diego Acosta. Por su parte, Olimpia de la siguiente manera: 1 Gastón Olveira, 7 Fernando Cardoso, 14 Gustavo Vargas, 15 Mateo Gamarra y 16 Aníbal Chalá, 34 Eduardo Del Mas, 28 Hugo Quintana, 8 Alex Franco, 20 Juan Fer Alfaro y 29 Iván Leguizamón. 9 solo en punta Sebastián Ferreira. Allí está confirmados entonces 2 de mayo y Olimpia, 20-15 el partido. Con Diego, Iván, con Ricardo, con todos los compañeros. En la continuidad de la cobertura del equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Aquí tenemos 43, cerca de los 44. Libertad gana 1-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Golf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Jiménez con la pelota, deja por abajo para Rodrigo Villalba. Va Rodrigo Villalba para Libertad, puede liquidarlo, puede sentenciarlo con el palo.
Pachi. Carrizo para Aguilar. Viene. Está. Bloquea Julio González. Le pone la pierna derecha al disparo de Aguilar. Y si salvó a Meliano. Tiro de esquina para el local. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Y aquí después de mucho volvió a llegar Libertad porque le habían anulado una Aguilar esta situación. La chance sobre el cierre. Tiro de esquina para Libertad. Le pega la pelota el Pachi. Carrizo sobre la zona derecha. Levanta centro, balón arriba. Saca Julio González colaborando Fabián Franco. El rebote para Ramírez. Ramírez juega por abajo. Se va metiendo el Pachi Carrizo. Fabián Franco con el esférico. Otro centro, balón arriba. Aguilar de cabeza. Y saca Falabella para el equipo visitante. Carga desde Simil, te acercas al Mundial Tonero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacará, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios. Copetrol, vamos. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica, Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Libertad 1, Meliano 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Decir Germán, ¿cuánto más? 4 minutos más, Jorge, así que se extiende hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Muy bien, señores, balón para Libertad que sostiene el triunfo, gana 1-0. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. La tercera fecha el sábado con Nacional recibiendo el 2 de mayo. Ameliano en Villeta enfrenta al conjunto de San Lorenzo. En San Justo y Rosanglos, planchó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby, venta 093 30 88 13 Re San Justo y Arroz. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Sacando la pelota a Néstor Jiménez. 46 prácticamente de juego. Se va consumiendo el primer minuto de adición. Señores, Ameliano lo sabe, lo entiende. Iba con todo por el empate. Buscando la pérdida del conjunto visitante. Levanta la pelota Fabián Franco. Pelota que toma vuelo con destino. La cabeza de Falabella. Despeja la defensa de Libertad. Insiste Fabián Franco. Saca Ramírez para el Gumarilo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC. Adaptados tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Paredes tiene la pelota, punta, Paredes tira. El arquero Morínigo. Vuela y salva al arco de Libertad. Tiro de esquina para el equipo de Meliano. Se apura prácticamente el equipo de Meliano. Va al córner de otra vez de Paredes. Pelota arriba. Seca la defensa. Le queda Servián. Cayó. No pasó nada, niños. Se salvó Libertad. Sigue insistiendo, sigue apurando. En esta pasó cerquita. Buena respuesta allí de la defensa. Vamos a empujar. Dale, presionemos. Dice Roberto Rani. Se da cuenta Meliano que tiene las chances para poder llegar a la igualdad. De momento la ventaja de un gol a favor de Libertad, que también tuvo alguna aproximación en este segundo tiempo. Pero en un partido de trámite parejo, el que supo convertir en ese enredo en el área fue Néstor Jiménez en el primer tiempo. Gana el local, el Repollero 1-0. 47 tenemos, Darío. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas. Desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell más siempre una @Shell Paraguay. Con recuperar la actividad tu energía extra en línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio evolucionando juntos. Con Diego Iván, con Ricardo, con Rodrigo, con Juan Silva, el apoyo de todos los compañeros. El partido entre el 2 de mayo y Olimpia 2015. El juego en el norte en Pedro Juan Caballero. Señores, pelota para el equipo de Libertad que sostiene la victoria. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000. Caja Mutual. El mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más juega, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. ¿Qué pasó con Freddy Vera? Casi se toma con Villalba. Eso entiende Franco, lo empuja a su compañero que tiene que ir para el ataque. Es lo que le indica Fabián Franco. Último minuto. Señores, los relatores en Fútbol de Salón diría, última vuelta del cronómetro.
Es pelota para el equipo de Ameliano. Va con todo Darío. Miércoles de descuentos reales hasta 50% en todos los canales de venta con todas las formas de pago. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años sin tutoría, confianza, repuesto, varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Pelotazo largo de Fabián Franco. Saca la defensa de Libertad. Lo puede liquidar de contra. Intentó Villalba. Le queda Fabián Franco. Lo último de Ameliano. ¿Lo empata o no? Cayó Fabián Franco. Falta. Y sí, es tiro libre, se desesperan en Libertad. Es la última para tratar de empatar los niños. Hombro a hombro, dice Néstor Caballero que estaba cerca. No, señor, le dice David Ojeda que estaba cerquita la última. Así como se dio el gol del arquero de Benfica. A ver si alguien le dice el arquero también por allí. Va Martínez a buscar la heroica. Va a ser casi la última. Por allí tendrá una más. Sigue insistiendo, busca. Va Ameliano en la última. Quiere el empate a la visita. 49 clavado. Tendrá una última, le pega para el Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. En Supli celebramos 70 años sin autoridad, confianza, repuesto, varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. O directo al arco o el centro, entre Franco o Paredes. Perfil para un zurdo, 5 la barrera, 4 de Libertad, 1 de Ameliano para tratar de bloquear la visual de Mourinho. Paredes, bien o no, Paredes, pase corto, Paredes para Servián, pisó el área Servián, no tiene ángulo para el centro, lo hace ahora, iba sacando la defensa de Libertad, insiste Ameliano, no era más fácil el remate al arco, qué chance desperdició Ameliano, señores, salida para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio de litros alto indica Jorge. Libertad 1, Ameliano y su seguro Chaco. Iván Franco para Villalba, le queda la pelota al Pachi Carrizo. Final del juego, final del partido, señores, aquí en la Huerta. Desperdició Ameliano el último tiro libre, lo ganó el Gumarelo, lo ganó Libertad consiguiendo su primera victoria en el campeonato. Libertad 1, Ameliano 0. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a Elías Díaz. Él es uno de los juveniles promocionados al plantel principal de Libertad. Elías, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. La primera victoria se dio en la temporada. Importante para meterse con los del lote de arriba, ¿verdad? Sí, claro que sí. Empezar con el pie derecho siempre es bueno. Y hoy se demostró que estamos preparados para grandes cosas y que vamos a pelear el campeonato. La paciencia fue clave en el primer tiempo, ¿verdad? Sí, se manejó muy bien la pelota, se supo manejar los tiempos y así se vino el gol. ¿Por dónde crees que pasó esta victoria? Porque parece que hubo dos facetas de Libertad en el primer, si comparamos el primero con el segundo tiempo. Y sí, la verdad que se manejó muy bien el partido, supimos cuándo atacar y cuándo defender y se mostró bien el equipo. Administrar la carga física también, ¿verdad? Como para no alocarse en el segundo tiempo, buscando quizás el segundo gol. Por ahí también pasó la clave, ¿verdad? Porque como más quieto se lo vio a Libertad en esta etapa complementaria. Sí, claro que sí. Hablamos también la semana eso, que hay que manejar los tiempos y hoy se pudo dar eso. En la situación personal tuya, ¿cómo te vas sintiendo integrándote a la plantilla principal? Y cada vez me siento más... Me siento mejor, cada vez agarro más confianza y espero seguir para poder debutar dentro de poco. ¿Te habla el profe Chiqui todos los días en cada entrenamiento? Sí, nos suele hablar más a los juveniles también y también el apoyo de los compañeros que nos hace muy bien. ¿Sos defensor central, ¿verdad? Para que te conozca la audiencia. ¿Jugás como defensor central? Sí, defensor central. ¿Y en las inferiores de Libertad estás desde cuándo? Desde la sub-14. Sub-14. ¿Oriundo de dónde sos? De la ciudad de Limpio. Muchísimas gracias, Elías. Gracias. La palabra de Elías Díaz, futbolista de Libertad, defensor central juvenil promocionado para a inicios de esta temporada 2026 para la plantilla principal de primera división, Jorge. Correcto. Rápidamente se va retirando el hincha de Libertad. Ganó, la importancia del triunfo de ese lado. Todavía hay mucho por ir creciendo en cuanto a los futbolísticos del lado de Libertad. Sobre el saborosito amargo de Ameliano, que tuvo algunas chances, que tuvo algunas posibilidades de poder puntuar en la fecha aquí en la Huerta, pero finalmente no fue posible.
terminó aprovechando ese enredo en el área. Jiménez, que acompañó, que fue uno de los dos más destacados, y creo que también es elegido del lado de la TV como la figura, está guardando su momento allí. Ahora habla Larralde, uno que jugó bastante bien, me agradó ya el partido pasado, tuvo sus chances, hasta aquí no está teniendo puntería, tuvo un tiro sobre el travesaño, el partido pasado también una jugada así similar, pero tiene buen pie, buen dominio de pelota, salvando la distancia, decíamos, en lo personal por lo menos tiene un rasgo tipo de Nan Novik, inclusive parece un poco más rápido, 25 años el argentino, ex Defensa y Justicia, buscando ganar nuevamente minutos y encontrar ese nivel que alguna vez lo llevó a titularidad en el fútbol argentino. Ahora se va acercando Jiménez, que es el elegido también de parte de la TV como figura. No sé si me dicen los compañeros y no están en pausa para escucharle brevemente allí a Jiménez. Néstor elegido como figura de parte de la TV. A ver si escuchamos brevemente a Jiménez. Cuidamos la ventaja y gracias a Dios hoy pudimos dejar los 3 puntos en casa. No ibas a subir para ese tiro de esquina, pero Arce te pidió que suba. ¿Qué fue lo que te dijo el técnico previo al gol? Sí, me había pedido para entrar a molestar ahí un poquito porque el centro venía cerrado. Bueno, gracias a Dios se me cayó la pelota y fue adentro. Néstor, te van a saludar los compañeros Freddy Irala y también Francisco López. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades por la victoria, por tu gol y por tu rendimiento aquí en la Huerta. Hola, buenas noches, muchas gracias. Como le dije acá a tu colega, creo que fue un lindo partido. Emiliano vino a proponer también y bueno, gracias a Dios hoy los 3 puntos quedaron en casa. ¿Cuánto importa para vos marcar siendo defensor y que ese gol valga los 3 puntos para el equipo? No, y como yo siempre le digo, compañero, mi labor va a ser siempre ayudar de donde me toque. Hoy, gracias a Dios, pude convertir y sumar de a 3. Bueno, como te dije recién, mi labor siempre va a ser darle una manita al equipo. Te saluda Pancho López. Felicidades, Néstor, querido. Bueno, ya venís levantando tu nivel, ya te vimos en el partido anterior ante Cerro, yo destacaba tu tarea. Impecable fue en ese partido prácticamente tu tarea. Y hoy, para coronar ese buen momento, terminaste marcando un gol. Hola Pancho, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Como le dije también a tu colega, uno cada día trata de ir mejorando, dar lo mejor para poder ayudar al equipo. Ahora, esa es una defensa también donde hay una sana competencia. Está Robert en la banca de suplentes, hoy le tocó entrar y también obviamente volviste a un puesto donde tampoco desconoces, jugaste bastante bien también por la línea, por la banda. Sí, así mismo, realmente me gusta jugar en los 2 puestos, como yo le había dicho una vez a Chiqui, cuando me preguntó en qué puesto me sentía cómodo, yo le decía que quería jugar nada más y en el puesto donde él me necesite yo voy a estar siempre a disposición. Ahora, justamente va subiendo el nivel también de Libertad un poco. Hoy un trabajoso triunfo, hay que decir. El gol le faltó un poco más de brillo a lo mejor arriba ofensivamente, pero se corrió y se trabajó mucho para el triunfo. Sí, claro que sí. Tenemos un plantel muy hermoso, una competencia muy sana. Yo creo que este punto va a servirnos para poder ir mejorando. Cuando uno gana siempre ayuda mucho al trabajo en la semana y bueno, vamos a ir puliendo cosas que de por ahí necesitamos para poder terminar mejor el partido. Bueno, acá cerca la veo a tu hija, está en el palco al lado y está mirando la tele, así que obvio que el saludo para la familia seguramente, ¿no? Sí, claro que sí. Mandarle mi saludo siempre a ellos que siempre estuvieron acá, de por ahí cuando las cosas no salían, ellos siempre estuvieron ahí alentándome. Bueno, agradecerle a ellos, también mandarle un saludo a mi familia que está mirándome de Itá, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis suegros y a toda mi familia. Bueno, gracias Néstor, a disfrutar, a descansar. Allí, gentileza de la TV, de los compañeros, allí de Freddy, de Pacho también, los colegas de Tigo, las palabras de Néstor Jiménez. Hoy el destacado del lado de Libertad y la importancia de los puntos. El otro día había igualado, ahora los primeros 3 puntos para Libertad dejando en su casa. Hubo lapsos de buen juego de Libertad, en otros donde sufrió, porque también Ameliano, si miramos del año pasado a hay un crecimiento, me parece, de Ameliano. Y si sostiene este rendimiento del juego anterior a me parece que serán varios los partidos en donde va a lograr puntuar también el equipo de Roberto Nani, que mostró nuevamente etapas o momentos dentro del partido en donde supo generar situaciones. Es cierto, en el inicio como que se tiró un poquito atrás, dejó que tenga la iniciativa Libertad en los primeros minutos, un par de tapadas importantes de Martínez, hasta que después termina conquistando el gol Libertad. Allí sale de ese encierro inicial Ameliano, se dio cuenta que podía empatar, buscó, insistió,
no pudo al cierre de la etapa inicial. En el segundo tiempo también algunas aproximaciones, pero todavía hay cositas que tienen que ir madurando, como esa última pelota. Cuando podía haber aprovechado con un juego directo, intentó una acción de pelota preparada sobre el final y no le salió bien ya en la última del partido. Me va a decir Rodri si ya están los compañeros o estamos preparando aún el ingreso de ellos para el partido allí en Pedro Juan, o ya el saludo correspondiente, Rodrigo, por una cuestión de tiempo para ellos, o seguimos aquí. ¿Vos me vas a decir los tiempos allí? Podemos seguir contigo. Perfecto. Jorge. ¿Me permitís un saludo? Sí, claro. Sí, saludos para grandes amigos que están reportando sintonía. Hinchas de Olimpia, esperando, claro, el juego del Decano ante el 2 de mayo. Para Mauri Ortigosa y Adolfo Báez, están juntos observando el juego y escuchando Radio Monumental. Están esperando el partido del 2 de mayo ante Olimpia. Un abrazo para ellos. Así mismo, porque ya se vendrá eso. Recién repasaba allí, Rodrigo, la formación de uno y otro en cuanto al juego en Pedro Juan, con la expectativa propia de todo lo que siempre genera Olimpia, esta vez en condición de visitante en Pedro Juan, caballero, y reiterar lo que se dio aquí en Cancha de Libertad, con una pista bastante rápida, húmeda en el comienzo, por esa lluvia que se dio en la parte previa, pero se sabe las muy buenas condiciones del gramado y del drenaje principalmente de Libertad, por eso no se sintió eso en el primer tiempo, y en la segunda parte una pista siempre con ese formato bastante rápido en sí, del movimiento, de la generación de juego del cuadro Gumarelo. Habrá que ver después la sensación de los entrenadores en cuanto al rendimiento de uno y otro. Sin dudas del lado de la victoria, la tranquilidad del lado de Arce y un poquito de preocupación de Roberto Nani de no haber sumado. Si bien había un favoritismo en lo previo para Libertad en cuanto a lo previo. Sí, el siguiente partido ya es un duelo directo para Ameliano ante San Lorenzo, que también está allí en la situación propia y la ansiedad de querer puntuar para el siguiente partido que tendrá el conjunto de Ameliano, en un partido bastante atractivo. Bien el árbitro y los asistentes. Hubo algunas jugadas un poquito finas por momento, pero en lo justo el asistente 2, en una donde termina a Héctor Medina, que le terminan anulando allí a Aguilar, que reclamó iba a ser un bonito tanto de zurda, pero bien allí Héctor Medina, sin recurrir al VAR, ya en cancha se percató de esa situación, de esa jugada que lo terminaron por anular, porque estaba levemente adelantado allí Aguilar, que entró en el segundo tiempo, porque la figura inicial del ataque era Melgarejo con Rodrigo Acuña en el primer tiempo. El juvenil salió en la segunda parte, tuvo mayor actividad con Aguilar en el segundo tiempo, si bien Acuña también tuvo una de cabeza y algunas más dentro del propio primer tiempo, y en la segunda parte ingresó el autor del gol el otro día ante Cerro Porteño. Y destacar el gran trabajo de Jiménez en el fondo, Diego Viera también bastante sobrio en defensa, la proyección por momentos de Iván Ramírez por derecha, Espinosa, que después de cierto se fue también reemplazado por Robert Rojas, buscó recomponer un poquito allí Francisco Chiquiarse la formación con el ingreso de Rojas, el trabajo de Hugo Martínez, Ernesto Caballero, jugador de experiencia en el medio sector del cuadro Gumarelo, y después lo que fue realizando ofensivamente también Libertad dentro del partido. Nombres interesantes tiene Ameliano del medio para arriba, pero algunas cositas todavía para ir por cerrar, principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con el gol que le terminó faltando a Ameliano en un atractivo partido que se dio aquí en Cancha de Libertad. Vamos, ahora sí, a poquito, si me indicas ya, Rodrigo, te paso para ir repasando marcadores de la Champions, todo eso, porque ya le vamos a dejar el camino también libre aquí a Germán cuando él llame para las conferencias respectivas, Jorge, para disfrutar después del entretiempo y después ya con los compañeros. Diego. Sí, señor, ya estamos, Jorge, nosotros para el partido entre 2 de mayo y Olimpia. Vamos a escuchar también a Germán Tingler, si tiene conferencia de prensa de los técnicos de Francisco Chiquiarse, técnico vencedor porque ganó justamente Libertad, le terminó ganando a Ameliano por 1-0. Vamos a tenerlo a Germán cuando esté disponible. Tenemos ya imágenes justamente del Estadio Río Parapetí, un estadio que va tomando color en lo que tiene que ver con los aficionados. Muchas personas del 2 de mayo con la camiseta correspondiente para este equipo pedrojuanino, también los hinchas de Olimpia que están presentes en este partido justamente de fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Estamos viendo también un homenaje a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Estamos viendo en imágenes a Robert Harrison, presidente de APF, al ingeniero Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Algo que estamos observando justamente, una placa en homenaje al presidente Conmebol, el abrazo correspondiente de Robert Harrison
al presidente Alejandro Domínguez y muy de cerca también aparece justamente Hugo Romero, el presidente del 2 de mayo. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. Buenas noches a este partido. Buenas noches, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia. Nosotros esperando por el partido, por supuesto, Olimpia, que puede ser uno de los punteros del campeonato, punta nacional, que ganó el día de ayer su partido al Sportivo Luqueño en Itagüá. Esperando entonces porque se pueda tener un partido como el primero de Olimpia, que fue realmente bueno, lindo, hasta emocionante. El encuentro del domingo pasado contra Guaraní, Olimpia que vuelve a jugar el día de hoy, que lo hace en carácter de visita en Pedro Juan, un equipo del 2 de mayo que no es el mismo del año pasado, por ejemplo, no tienen la misma consistencia, un técnico nuevo como Eduardo Ledesma, pero por supuesto le va a ir dando forma al equipo que él quiere, sabiendo que estuvo mucho tiempo en el cuerpo técnico de Felipe Jiménez, y si sigue una línea similar a la de Felipe, o no cambia mucho de lo que venía siendo el trabajo con el anterior técnico, creo que los jugadores van a poder rendir de mejor manera. Germán, ¿cómo te va, Germán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia, renovado el saludo para los compañeros y la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental y todas sus plataformas. Nosotros estamos aquí frente a la sala de prensa del Estadio La Huerta, aguardando la llegada de Roberto Nani, que por ser el técnico del equipo visitante será el primero en hablar. Suponemos que no va a tardar demasiado ya. Germán. Al minuto en que finalizó el partido, así que se debería producir enseguida su llegada. ¿Sí? Bueno, sí, porque están los equipos en el campo de juego, podés de repente, si tenés tiempo, de hecho vas a grabar la nota al técnico Roberto Nani, técnico Ameliano, igual manera Francisco Chiquiarse, técnico Libertad, simplemente para comentarte que los equipos ya están precisamente ahora en el túnel de acceso al campo de juego, Germán, así que estamos también esperando, pero de hecho no sé si va a tardar o no Roberto Nani, pero estamos sobre filo del partido, Germán. ¿Qué decís vos? Justo ahora llegó Roberto Nani, si te parece lo escuchamos. Vamos con eso, vale, vamos. Perfecto. Habla Roberto Nani, entrenador de Ameliano. Buenas noches, Roberto, a los presentes. Rival diferente, exigencia diferente, Roberto, pero le gustó mucho hoy a Ameliano. ¿Qué cosas puntuales viste que de repente fueron el déficit para que justamente el equipo se pueda compenetrar el día de hoy? Bueno, yo vi que un equipo en el primer tiempo nos costó hasta el gol. Nos costó desde el punto de vista ofensivo, no encontramos la forma de atacar o de lastimar. Teníamos un bloque medio bajo y a partir del gol que nos hacen a los 37 tuvimos 3 situaciones claras de gol inmediatamente después, una de Valentín Arralde que pasa por medio del travesaño, un centro de cruza al área que nos llevó a Baranda, y una segunda y una tercera de Franco que pasa al lado del palo. Y yo creo que a partir del gol manejamos el mismo partido. Por finalizar, ¿se escucha? Sí. Ahí está, perdón. Repito. Creo, mirá, sabíamos que iba a ser un rival de equilibrio, primero por el que tiene, por la cantidad de jugadores que tiene. Segundo, porque también veníamos con un día mismo de descanso y eso, quieras o no, cuesta. Bien, correcto Germán, los equipos están en la cancha, está el 2 de mayo, está Olimpia, ya se viene el comentario de Ricardo F. Juan. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación, y carga con la Audi, participa por premios Copetrol. Vamos, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Pedro Chaco, precio, calidad de litrosaito y sus seguros Chaco. Vamos a grabar después la conferencia de Roberto Nani, de hecho pasó en vivo, después Francisco Chiquiarse, ya se viene el comentario de Ricardo F. Juan. Tokio, prende la emoción con Fortini, Ron Fortín, Coco, se una Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El comentario, Ricardo, en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, lo hablábamos recién, decíamos el equipo ahora dirigido por Eduardo Ledesma, el del 2 de mayo, que venía siendo dirigido por Felipe Jiménez. En un momento estuvo Marcelo Palau, volvió Felipe Jiménez para clasificarlo inclusive a Copa Libertadores de América, porque llegó a la final de la Copa Paraguay y si bien perdió el título contra
General Caballero como general descendió, entonces ese equipo que va a jugarlo este año y lo va a hacer el próximo 4 de febrero ante un equipo de Olimpia que mete algunos cambios significativos, principalmente en la zona defensiva. En realidad 3, Cardoso que lo hace por Cáceres, Vargas que también ingresa al equipo por Vera y Chalá que lo hace por el Coyote Rodríguez. En el medio campo ingresa Franco por Richard Ortiz y Leguizamón que también va a ocupar un lugar importante por el sector izquierdo, dejando en el banco a Rodney Redes, que arrancó en el partido anterior ante Guaraní. Explicaciones varias de parte del técnico, como que le quedó la cancha muy larga, en el sentido que tenía que hacer un trabajo muy sacrificado y por eso hoy lo pone a Leguizamón. Por lo menos esa fue la explicación del cambio, y hoy lo pone a Leguizamón, lo que significa que no lo convenció en toda su dimensión, para que el técnico le siga teniendo la confianza que necesita todo jugador. Olimpia que vuelve a tener 3 en la mitad de la cancha. Hoy Alfaro va a ocupar el lugar de Richard Ortiz, digo el lugar sabiendo que va a jugar sobre la línea de 4, que va a intentar ser el hombre que se posicione en ese sector para hacer salida clara, de tener condiciones tiene, quizás no la misma marca de Richard Ortiz y tampoco el mismo carácter para sacar al equipo adelante y demás cosas, pero es un jugador que demostró ser importante. Veremos cómo Franco puede asimilar de vuelta a tener la oportunidad de arrancar de titular, sabiendo que con Palermo, por ejemplo, en aquel campeonato que Olimpia ganaba en el 2024, hizo partidos más que interesantes, inclusive hasta estuvo en la danza de la transferencia, después perdió la posición y hoy vuelve a arrancar de titular con un técnico nuevo como Vitamina Sánchez. Esperemos que sea un gran partido, que el árbitro también esté a la altura del compromiso y para verlo a Chalá en el primer partido de Olimpia en el campeonato. Muy bien, los equipos están en el campo. El árbitro va a autorizar Mario Díaz de Vivar y esto va a arrancar 2 de mayo Olimpia. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mejorando que libertad el trabajo de Jorge Sosa, de Jorge Casal, los compañeros con Germán Tigre, la victoria Gumarela. Le terminó ganando Meliano por 1-0. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Con un práctico se recibe filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Muy bien, el árbitro va a autorizar Mario Díaz de Ibar. Va a tocar la pelota el 2 de mayo. Esperando la orden, el árbitro principal de este juego. En el bar está José Méndez con este juego. Repito, se completa. De hecho, mañana se completa, pero se está cerrando. El día de hoy, la fecha 2, autoriza el juez. Y ya juegan 2 de mayo Olimpia. Relata Diego Iván. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza de Chalá, deja la pelota, el balón sobre mitad de terreno, pelota al fondo, viene bajando la pelota Olimpia, está dejando cortita, Sebas Ferreira movió, circula en mitad de terreno, pelotazo largo sobre la izquierda. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 3088 13. Red de San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Muy bien, corresponde salida y pertenece al equipo del Gallo Norteño. Optimizar la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptando a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Le va a pegar Sosa la pelota, el capitán de equipo. Sosa tiene para el 2 de mayo. Va a levantar esa pelota si lo hace. Levantó, tiró pelotazo largo a la derecha. Insiste el Gallo Norteño, vino la marca pelota en mitad de terreno, zona media. Está moviendo la acción. Se mete sobre punta, Zula corre. El hombre de Olimpia se le iba la pelota. Saque de costado y pertenece al box. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas. Desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. A ver qué dice el juez. Ahora corresponde saque de costado por Olimpia. Chalá va buscando esa pelota lateral para el equipo de Caño.
mano. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Estamos con Rodrigo en coordinación, con Marcelito en los controles, con Damián, parte técnica. Trabaja así, fútbol a lo grande por Monumental. El partido por ahora está 0-0. Repito, Libertad le ganó a Meliano por 1-0. El primer triunfo del Repollero suma 4 puntos en la tabla en esta segunda fecha del torneo. Va buscando Cardoso. Cardoso mandó la pelota arriba. Se metía Franco, se le va la pelota. Saque de costado para el 2. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y sobre 2 minutos, ¿qué te dice el partido, Ricardo? Y no mucho los primeros movimientos de ambos equipos, sabiendo que suele ser así, muchas veces estudiados y después van a ir viendo por dónde atacar ambos. Muy bien, saque de costado a la izquierda, pertenece al 2. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Vamos a actualizar el fútbol argentino, los paraguayos en Argentina. Repito, se jugó también la fecha 2. En el vecino país, acá falta de Cardoso. Al piso Pedro del Valle, se levanta. Vitamina Sánchez comete falta Cardoso. Tiro libre para el Gallo. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina, fecha 2. Está ganando Rosario Central 2-1 a Racing. En cancha estaban Enzo Jiménez y Agustín Sández. Muy bien, la pelota al fondo, sale Camilo Sáenz, baja la pelota sobre zona derecha. Está depositando para Sosa. Sosa movió, dejó la derecha para Dávalos, toca el 2 de mayo. Está dejando por mitad de terreno, pelota a la izquierda, no podía Chalá. Y finalmente saque de costado por Olimpia sobre la izquierda. Todos hablan del Mundial, con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Divas. Más jugás, más chances de tener de ganar. Infoslotdelsol.com. Miércoles de descuentos reales hasta el 50% en todos los canales de ventas y con todas las formas de pago. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Saque de costado sobre el sector izquierdo, pertenece al 2. El partido por ahora permanece 0-0. Recordando que Libertad le terminó ganando a Meliano por 1-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Cerquita del minuto 5 de la parte inicial. Chapecoense está ganando 1-0 a Santos con gol del paraguayo Walter Clark. Muy bien, correcto, Rodrigo. La pelota a la izquierda, va buscando Mateo. Puso bien, dejó suavecita, pelota a la izquierda. Está dejando para Chalá. Movió por la media cancha, me entregó para Franco, se metía Alfaro. La marca en esa zona, a la derecha se metía Camilo Sáenz. Pelota larga al fondo, corre Seba. Viene bajando la pelota Seba Ferreira. Domina sobre el costado izquierdo. El rebote a la derecha, juega Costa. Avanza para el 2 y marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Cardoso movió más arriba, marca Camilo, juega el colombiano, puso la pelota a mitad del terreno, toca la pelota al 2 de mayo. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica Toscana Upizza, ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Esto es fútbol a lo grande por Monumental, por la 1080M y todas sus plataformas con una inmensa sintonía. La pelota al fondo, sale Mateo para Olimpia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. El partido está muy lento aparentemente, Ricardo F. Sí, no le ponen mucho ritmo todavía. Repito, se está estudiando. Hay que ver cómo está el terreno de juego también, que los jugadores no quieran arriesgar, quizás un poco resbaloso. Es cuestión de ir viendo el desarrollo del mismo. La pelota de Chalaza al Olimpia, costado izquierdo, puso la pelota al medio. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El partido por ahora 0-0. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos.
Vamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. El pelotazo largo para el fondo, sale Mateo, baja la pelota sobre punta izquierda, Diego, bien, sale Pedrito Levalle, está dejando cortita para Seba, domina Quintana puso bien Olimpia, busca el primero, se metió en esa zona Ferreira, la marca de Camilo, saque de costado para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alfaro tiene Alfaro, movió para Franco, pone la pelota para el fondo, dejando suavecita, baja la pelota, sale Vargas, juega del fondo Olimpia. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Alfaro con esa pelota, Alfaro tiene, movió sobre la izquierda, baja suavecita, está en mitad de terreno. Entregó para Mateo, pelotazo largo, al fondo se mete Chalá. La jugada es muy buena. A ver, tiene Chalá, levantó, tiró, cabezazo, epa. El rebote del arquero. Se salvó 2 de mayo, Ángel Martínez. Desvió esa pelota, insiste Olimpia. Baja de cabeza. Está sobre punta derecha Cardoso. Cardoso va a levantar o no. Amagó Cardoso, ahora sí. Levantó el centro, seguro el arquero, Ricardo. Sí, bueno, el manotazo del arquero Martínez, que estaba atento a la jugada. Hay que ver si el cabezazo fue directo o pega en la espalda del defensor del 2 de mayo para amortiguar y darle mayor reacción al arquero Martínez. Muy bien, cerca del minuto 8 de esta parte inicial. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y por la Liga Profesional Argentina, fecha 2, River Plate 0, Gimnasia de la Plata 0. Se encuentra en la banca de River Plate Matías Galarza. ¿Se está jugando ese partido ahora, Rodrigo? Efectivamente, 23 minutos de encuentro. Excelente, muy bien, pelota al fondo, sale Mateo para el equipo de Cano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota al fondo, sale Dávalos para el 2 de mayo. Domina Dávalos, levanta o no la pelota, será saque de costado finalmente y pertenece al Gallo Norteño a la derecha. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías, restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Casi fue un autogol, Ricardo F. Sí, iba a hacer gol en contra. Castro fue el que cabeceó. Sí, señor. El partido está 0-0 cerca de los 10. Mega Farby, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca. Por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción y cupones extras. Vení al arraso. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La pelota de Castro, juega Castro para el 2 de mayo. Levanta esa pelota, movió por el piso. Pelotazo largo al fondo.